Suscríbete a La Panterita. En tecnología, Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Sigue con vida Emiliano? Así es, sigue continúa con vida. Remontó el partido que le dejaba o no con vida, justamente. Necesita sumar los próximos 6 puntos y una combinación también de resultados que no sume General Caballero, Resistencia y el propio Sol. O Sol, Sí, pero tiene que sumar a Eduardo Sol de América para salvarse. Sí. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel, bien. A batalla, batalla, batalla. ¿Cómo, Miguel? A batalla, batalla, batalla. Ese es Miguel. ¿Vos sos Miguel, viejo? A batalla, batalla, batalla. Olimpia, gran candidato a ganar, ¿eh? Sí, pasó a ser el principal candidato. Después de lo que pasó con Nacional, que enfrente tendrá también ya en su partido la final, hay un desgaste allí, hasta mental, me parece, mental y físico que va teniendo Nacional. Pero la madurez de cómo presión de Pedro Sarabia muestra una tranquilidad. No sé si tranquilidad. Desde el técnico sí, pero los jugadores habría que... Bueno, porque el parece otro que le día ya dijeron se ayer comenzó a ver- eso que uno tuviste acá ayer. Lo que le dijo a... El tema de Robert Pereira. ¿Vos sabés dónde viene todo, Ah, no? no. Ah, vas a escuchar. ¿Tenés Gustavito? Está Juan Pablo Pumpido, primero técnico Emiliano. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Juan Pablo, la victoria ante Sol, tu ex equipo, y esta permanencia en la categoría donde ya no depende de Emiliano, sino inclusive de otros resultados. Contanos, Juan Pablo. Sí, la verdad que fue un triunfo anoche necesario, lo necesitábamos, estaba dentro de lo que teníamos que hacer y fue un triunfo que creo que se consiguió de buena manera, siendo superior al rival y jugándolo bien. Después sí tenemos que lograr los 6 puntos que quedan en el torneo y esperar que se dé algún resultado, pero bueno, primero tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es lo que podemos ejecutar. Después de los demás resultados ya no depende de nosotros. ¿Qué pasó que revirtió en actitud, en carácter, el partido ante Sol comparativamente a lo anterior? Creo que entramos de manera diferente ayer, entramos con más convicción, lo jugamos con lo bien apretado y bueno, se vio en el campo que es un equipo que lo quiso ganar de principio a fin. Creo que esa fue la clave del partido y bueno, ahora ya se terminó y ya pensando en la final del viernes. ¿Cómo haces? ¿Cómo preparás el partido en Encarnación, Juan Pablo? Y primero con recuperación porque tenemos pocos días, pocas horas, así que hoy trabajamos con los chicos que no jugaron ayer, los demás recuperaron con el profesor y ya mañana tratar de trabajar algo de lo táctico y ya viajar al mediodía y meterse en el partido, que es un partido que podemos hacer historia para el club. Aún con esta situación, ¿verdad?, de la angustia de la permanencia a lo que puede ser un título en la Copa Paraguay. Así es, hay que saber manejar las dos situaciones.
en uno no estamos jugando algo muy importante como es mantener la categoría, y en otro no estamos jugando algo muy importante como es salir campeón. Entonces tenemos que tener la mentalidad para las dos cosas y afrontarlas con total entrega. Así que estamos convencidos de que vamos a ir a hacer bien las cosas estos 90 minutos que tenemos por delante para ojalá poder quedar en la historia. Y bueno, 2 veces enfrentando a Nacional, por la Copa Paraguay y Campeonato Clausura. Así mismo, el título hizo que lleguemos los dos a la final y que después justo nos enfrentemos 4 días después, con Nacional definiendo el torneo y nosotros definiendo la permanencia. Van a ser 2 partidos diferentes porque uno es una final y el otro es por una tabla de torneo, pero el primero que es el viernes hay que pensarlo y hay que jugarlo a morir. Gracias por este tiempo, Juan Pablo, muy amable. Abrazo grande a ti. Gracias igualmente a vos, Juan Pablo Mupido, técnico de Amelia, ¿no? La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Con la billetera Viru del BNF, tienes un nuevo mundo digital porque esta billetera está bancarizada para manejar tu dinero desde el celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero con más de 1.000 cajeros de la red Infonet en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Viru del BNF en las tiendas Android y Apple. Viru del BNF. Lo de Emiliano es muy fuerte. Sí. Porque si no llega a los 6 puntos desciende. Exactamente. Y ahora donde más seguro le está doliendo al presidente el partido ante 12. Porque ese era el juego, venía bien, tuvo un bajón este triunfo. Allí se ponía cuanto a 1 de Sol, si ganaban de Sol, o sea, ante 12 digo. Presión a Sol sí. Y quedaba más cerca de General y hasta de Resistencia, porque justo estábamos sacando el cálculo, Resistencia todavía no está salvado, y si Ameliano le ganaba a 12 quedaba a 3 puntos de Resistencia, faltando 2 fechas por jugar, ahora quedó a 6, o sea, tiene que ganar los 2 y perder los 2 Resistencia para incluso jugar un partido extra. Y Solamérica, si Ameliano gana los 2, Sol necesita hacer 2 puntos. 2 puntos, así es. Explicamos esa situación porque ayer decíamos que necesitaba el empate. Necesitaba el empate porque con ese punto neutralizaba a Ameliano y evitaba que Ameliano haga los 9. Ahora cambió el panorama porque Ameliano puede ganar todo hasta el final y eso obligaría a Sol de América a hacer 2 puntos. Lo mismo para General Caballero. General necesita 2 a partir de ahora como para no depender de nada más. Libertad Guaireña ya está en la Sudamericana. No, todavía no. ¿Por qué no? Guaireña tiene 50 puntos en el acumulativo y el que hoy estaría quedando fuera Resistencia 48. 2 puntos de diferencia, todavía no confirmó su presencia Guaireña. Para hablar con Luis Cáceres o con Claudio Duarte. Libertad, ¿cuándo hablamos con Carlos yo vine? Ayer. ¿A dónde? Ayer. Aquí al mediodía. Al mediodía, sí, fue. Exactamente. La gran decepción de Libertad. Sí. Y sí. Sí, porque realmente quedó lejos en y Aguilar el central, Pablo. Va luqueño, pero. Y comienza a tomar fuerza esa posibilidad, porque casi no jugó de hecho en Libertad. Y coincidentemente le vieron tomar un café con Florentín en un conocido Oso Teleshow. Sí, estaban los dos. ¿Cómo te encanta Teleshow? Florentín y Aguilar. Vamos a decirle algo a Silvia Sandy. ¿Cómo hacer en Teleshow? Algo que justo coincidieron en el mismo restaurante y se sentaron a tomar un café por 1 hora. Hay mucha coincidencia. Vale caramelo, el ruido. Vale caramelo. Un delito, Un delito, toque caramelo en la boca, un delito, Uy, no, pero usted que sabe, señor, 20 años atrás o 30 años atrás en radio era un delito. ¿Cómo lo sabe? Porque usted contaba. Sí. Que antes el ruido no podía. Ni nada. Sweet Vergarabat. ¿Qué tal, doctor Rubén Ditore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, doctor?
Todo bien. Todo bien. Es una manera de decir. No, ¿por qué? ¿Y por lo de Libertad? ¿Y qué le pasa a Libertad? Y vos sabés mejor que yo. Y bueno, ¿quién es el campeón del fútbol paraguayo? Porque ve con dedicatoria, doctor. Yo no te estoy atacando, te estoy preguntando No, qué pero pasa ¿quién me con va a Libertad? decir qué le pasa a Libertad? Nada, estamos bien, estamos ahí. Estamos ya un poco de vacaciones, esperando que termine esto y el campeonato, lo que falta, lo que resta del campeonato y vamos a tratar de hacer los dos partidos que nos quieran ganar para hacer la mayor de los puntos, pero y bueno, después ya entraremos en todo el proceso de evaluación, reevaluación, control, de ver que todos los planes para el año que viene. Siempre fue candidato, no siempre, pero en los últimos tiempos adquirió un protagonismo muy grande. De ahí la pregunta que cuando vos ganás y sos protagonista y no mostrás lo que hiciste, es esa la visión que tenemos hoy de Libertad. No se compadece del primer campeonato. Y es la visión que tenemos todos. Porque con el mismo plantel, el mismo presupuesto, los mismos jugadores, la misma dedicación, el mismo cuidado, hicimos 50 y pico de puntos en un primer semestre y 30 en el segundo, algo que no funcionó bien, ¿verdad? En el segundo semestre. Ahora, ¿qué fue? ¿Quién? Ahí no hay que buscar culpables, ¿verdad? Tenemos que buscar la solución del problema, de por qué ocurrió eso y tratar de que no se repita, corregir, ¿verdad? Puede ser, eso nomás es el trabajo nuestro de todos los días, ¿verdad? Un plantel probablemente el mejor pago, un técnico el mejor pago, digo, desde afuera se ve así. Una vez dijo Sassá, no sé, el día que me saquen no sé cuánto, miré de acá, decía, por lo cumplidor y en esto de decir, estamos bien en todos los órdenes y el equipo juega mal. ¿No te hace pensar? Sí, y es lo que te digo, pero tenemos que evaluar por qué este equipo que en el primer semestre jugó bien y era una máquina, porque como te digo, perdimos un solo partido, se cae en el segundo semestre, sin que haya habido ningún tipo de restricción, porque vos después decís, bueno, mira, cortamos esto, cortamos lo otro, porque ya salimos campeones, no es así. El cuidado, la atención, los pagos, los salarios, todo se cumple al día y el rendimiento es diametralmente opuesto, ¿verdad? Y no lo voy a decir yo que esté viendo el partido, no lo vas a hacer vos que lo estás viendo fecha tras fecha, sino que basta con mirar el puntaje que hicimos, en qué posición estamos estuvimos en el primer semestre y que estamos en el segundo semestre, y te das cuenta de que hay una gran diferencia. Pero vos como presidente del club te podés preguntar, ¿y qué explicaciones encontrás? Todos los días me pregunto, Arturo, todos los días, y conversamos y tratamos de ver, porque como te digo, acá no es cuestión de encontrar quién es el culpable o quién es sí o no, ¿verdad? Acá evidentemente hay algo que no se hizo bien, y lo importante es buscar la solución y corregir, porque como te digo, ese es nuestro trabajo como dirigentes, ¿verdad? No somos nada más que facilitadores para que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan, que son los jugadores y el cuerpo técnico y el preparador físico y todo eso, todo el staff, que es el que realmente son los protagonistas, ¿verdad? Nosotros somos nada más que facilitadores de medios y circunstancias como para que no les falte nada. Y no falta nada en Libertad. Y tener campeonato que arrancaría el 27 de enero, así como están las cosas el próximo año. Copa Libertadores de América, fase de Grupo Libertad. ¿Y qué sensaciones te da esto, doctor? En un plantel que habrá una revisión, que hay varios que están afuera, y algunos que, usando un término tan común, se le han dado de baja, seguramente en Libertad. Sí, sobre todo se analiza ahora con el cuerpo técnico. Vamos a ver seguramente al terminar estos dos partidos que nos quedan, está ahí un periodo de vacaciones. Mientras los jugadores van de vacaciones, nosotros estaremos trabajando
justamente en eso, ¿verdad? Hay jugadores que tienen contratos que vencen, veremos qué se hace con ellos, veremos quiénes son los que van a seguir, quiénes son los que van a ser reemplazados. Tenemos una cantidad de jugadores que están jugando y han hecho un buen papel en nuestros equipos de primera, que tienen que volver al club, y bueno, veremos cuál de ellos puede tener cabida. Tenemos jugadores nuestros que están jugando en el extranjero, que también están teniendo buenas presentaciones. Ver un poco también nuestras inferiores. Hemos preparado ya un selectivo que está trabajando hace algunos meses, donde están los mejores de cada división inferior, y bueno, y todo eso vamos a estudiar. El momento de terminado el campeonato, las vacaciones vienen, se reúnen antes con Garnero, o qué tiempo van a tener, porque la pregunta es, ¿continúa Garnero, doctor? Todavía no lo hemos hablado, todavía vamos a esperar terminar el campeonato, y ahí veremos qué es lo que vamos a hacer. Si vos me decís, yo creo que sí, pero es una presunción mía nada más. Vamos a ver qué es lo que todavía no se habló nada, esa es la realidad. Y también con nadie se habló, con nadie. Mira, si por ahí dicen que se habló con fulano de continuidad o que va a dejar, no es cierto, ¿verdad? Eso te lo quiero aclarar bien, Arturo, en honor a vos y a tu gran audiencia, porque realmente no hemos hablado con nadie. Estamos esperando terminar el campeonato y ahí realmente lo vamos a hacer una vez después de haber hecho un análisis exhaustivo de todo lo que sería la planificación para el año que viene. Y hablando del año que viene, Libertad aspira a cosas importantes en torneos internacionales, ahora quedó fuera ante Paranaense y no puede avanzar, y te preguntás también por qué no más al fondo en Copa Libertadores de América, es el primer clasificado, doctor. Y sí, tratamos, hacemos lo posible, estamos en presencia de Copa en los últimos años, pero no hay una barrera que no podemos superar, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro gran desafío, que digamos nuestra gran todavía asignatura pendiente, ¿verdad? Porque realmente tratamos de hacer el mayor esfuerzo posible para poder llegar más lejos, ¿verdad? Que es lo que queríamos dejar, ¿verdad? Para el club. Pero no es fácil, los equipos se preparan muy bien, son equipos fuertes, cada vez hay más competitividad, tenemos que ir compitiendo cada vez más con equipos brasileños que son muy fuertes, manejan unos presupuestos astronómicos, y todo eso complica, pero no vamos a cejar en nuestro esfuerzo de seguir peleando para ver en algún momento poder lograr el objetivo que nos hemos trazado, ¿verdad? Que sería traer en algún momento alguna Copa Internacional. Bueno, lo último, doctor Rubén Ditore, ¿a quién le ves mejor? ¿A Olimpia, Nacional, Cerro o Reflejo de la Tabla? ¿Vos crees que puede pasar con 2 fechas que faltan? Y va a ser un cabeza a cabeza, ¿verdad? Van a pelear hasta el final, yo creo que se va a definir en la última fecha. Y cualquiera de los tres ya te demostró que de repente puede haber traspié, como fue en el caso de Nacional con Tacuarí, el caso de Cerro, que tenía que sí o sí ganarnos a nosotros, porque no lo pudo hacer. O sea que está difícil, está competitivo, pero hace que el campeonato sea agradable, porque llegamos a las últimas fechas y se está peleando arriba, se está peleando abajo, y eso es bueno porque lo hace más atractivo, ¿verdad? Que si de repente uno se hubiese acortado y ya hubiese a esta altura del campeonato conseguir los puntos o la diferencia necesaria como para ser campeón, sí. Entonces le pierde más el interés el campeonato, pero cualquiera puede, no, realmente yo no tengo favorito. No, si puede haber mismo puntaje con Olimpia, si es que Olimpia es campeón, hablamos de el Clausura, Libertad de la Apertura, y habría partido extra acumulativo en caso que se dé. Para la Supercopa. Sí, porque estaríamos con el mismo puntaje. Ahora estamos con el mismo puntaje, o sea, nosotros deberíamos de ganar nuestros 2 partidos y Olimpia lo mismo,
entonces haría campeón Olimpia y el primer puntaje estaríamos igualados. Sí, se tendría que definir en un partido extra. Y hay algo muy... Olimpia de Libertad pasó a ser un capítulo especial de fútbol paraguayo. Sí, pero siempre hubo rivalidad, pero acá hay que entender que la rivalidad... acá hay que entender que realmente somos adversarios deportivos, no enemigos, como de repente se trata de presentar en las redes sociales. Hay como una agresividad tremenda, que es la que yo percibo, ¿verdad? Que yo creo que no es prudente, ¿verdad? Yo creo que somos adversarios deportivos, son dos instituciones grandes, son dos instituciones que han logrado muchos méritos deportivos, igual que otras, y bueno, y se establecen los clásicos, así como el clásico más añejo, el clásico de Olimpia Cerro, el clásico blanco y negro, y bueno, y eso hace bien también, pero cuando se maneja dentro de los niveles, ¿verdad?, de que somos adversarios deportivos, no enemigos, y al paso de ya a la agresividad como se está de repente viendo últimamente, ¿verdad? Que esa es la parte que tenemos que tratar de nosotros los dirigentes trabajar y evitar de que se llegue a eso, porque eso no hace nada bien al fútbol. Y bueno, dejando esta reflexión final, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor Rittoli, muy amable, doctor. No, Arturo, cuando guste, siempre es un placer charlar contigo. Gracias, muy amable. Doctor Rittoli, presidente de Libertad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Obsibellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui y sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Saludos a Ricardo Mono Taberel en sintonía. Demos vuelta el partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta mañana tenemos tiempo de sumar. Encontrar los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ameliano, ¿qué dice el presidente Ameliano? Hablamos con Pumpido. Sí. Ahí nomás. Y ahora toda la carne en el asador el viernes. Sí, quiero un título. Y después el martes. Llegar, claro, no, es partido a partido, pero no llega descendido, porque eso iba a ser un golpe importantísimo para Ameliano, el llegar descendido. Ahora llega inflado, metido para buscar con todo las victorias en estos juegos y quedarse con el título histórico. ¿Cómo te va, Trovadio? Buenas tardes, don Arturo. Bien, gracias a Dios. Un saludo para vos y para los que están contigo ahí en la mesa y para tu audiencia. Bien, gracias a Dios. Bueno, cerca de la Sudamericana, ahora viene Libertad. Sí, muy cerca. Estamos cerca, sabemos que estamos cerca. Los dos partidos muy difíciles en Libertad por el tema del acumulativo, también para pelear por el cupo que tiene el campeón con más puntos. Y bueno, nosotros cerquita, pero muy mirando la tabla, muy complicado. Yo creo que hasta la última fecha se va a pelear. Obviamente nosotros vamos a ir con la idea de puntuar, de ir con la idea de ganar. Creo que venimos de una victoria importante, ¿verdad? Ante un equipo juvenil de Guaraní, pero bueno, es algo que ellos también estaban jugando hace varios partidos así. Bueno, aprovechamos eso, ganamos y bueno, estamos cerca. Queremos ratificar esa posición buena que estamos con un buen resultado el próximo domingo. Sí, ante un Libertad, ¿qué te hace pensar? Hizo un muy buen partido ante Cerro el otro día. No viene bien, sinceramente no viene bien. Son los mismos protagonistas. Creo que tienen algunas bajas. El otro día salió lesionado Espinosa, creo que va a ser baja. Berlini, que viene un poco tocado también, pero después son los mismos. Viene Iván Piri, Viera, Ernesto Caballero, Díaz, Gómez, son los mismos. Roque,
la vuelta de Villalba, un extremo rápido, Lorenzo Melgarejo, el goleador del torneo, y son momentos, es el mismo equipo prácticamente que salió campeón de la apertura. Tal vez no están pasando por el mejor momento, pero nosotros tenemos nuestra idea y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y tratar de puntuar, que va a ser muy importante para el acumulativo. ¿Y qué sensaciones te dio la Copa Sudamericana, Troadi, te da ahora nuevamente, si es que entra? Y va a ser algo muy importante, don Arturo, va a ser muy importante en todo sentido, por el prestigio que le da nuevamente a un club ingresar en un torneo internacional, por el plus económico también que va a tener el club por entrar nuevamente, pero va a ser algo bastante bueno si se dan las cosas, ¿verdad? No quiero adelantarme a los hechos, ¿verdad? Pero si se dan las cosas, va a ser algo muy importante, el tercer año consecutivo estando en un torneo internacional. Tenemos 2 finales por delante, queremos puntuar, la idea nuestra es entrar, pero va a ser demasiado importante, don Arturo. Un equipo del interior 3 años consecutivos en un torneo internacional va a ser algo, no sé si histórico, ¿verdad? Pero va a ser importante, va a ser algo que va a quedar también marcando pautas, ¿verdad? Porque no es fácil, sinceramente para nosotros no es fácil, siendo un equipo del interior, competir a nivel de primera división y más en un torneo internacional que, por cierto, este año nos terminamos invictos, ¿verdad? Sí, y si viene 3 años consecutivos, estás diciendo, si viene ahora Sudamericana. Y obviamente sería el tercer año consecutivo que ingresemos a ese torneo, don Arturo. Sinceramente, yo cuando le dieron los puntajes y también hicimos los cálculos y habíamos salvado la categoría, tal vez ya nos sacamos ese peso de encima, porque el año y los rivales fueron muy complicados. Ustedes se dan cuenta la tabla acumulativa, ¿verdad? Estamos a 2 puntos uno del otro. Nosotros con Tacuarí tenemos 50, 48 tiene Reci, 47 tiene ahora Mallorquín, 45 Sol, el que quedó un poco más relegado. Guaraní tiene 42, por ahí Guaraní sí, por ahí tienen traspié en estos últimos partidos, también se le puede complicar, ¿verdad? No, creo que ya no quedaría fuera, pero está muy parejo todo. Entonces, si lo conseguimos nosotros, don Arturo, ya te dije, cuando conseguimos la permanencia luego en primera división, tal vez respiramos un poco aliviado, ¿verdad? Y ahora estamos mirando el otro objetivo, que es clasificar nuevamente. Sabíamos desde el principio que entre permanecer y clasificar había 2 o 3 puntos nada más. Entonces estamos cerca y bueno, vamos a ir con todo el próximo domingo, ¿verdad? En definición de título, ¿a quién le ves mejor, fuera del puntaje, Olimpia, Nacional o Cerro? Y por lo que se dio, creo que Olimpia saca un poco de ventaja nuevamente. ¿Por qué? Mi opinión. Fuera del puntaje, digo. Y por la manera que están jugando, tienen a uno de los mejores arqueros, tienen a uno de los mejores volantes, Richard, creo que al mejor jugador del torneo con Lorenzo Melgarejo, que es Derly González. Entonces esa columna vertebral es bastante buena, entonces, y por el momento también que están pasando, ¿verdad? Creo que el profe Julio también le agarró la mano en esta situación complicada que tuvo desde el principio del año, que no pudieron sumar futbolistas y bueno, le encontraron la vuelta, le encontraron la solución. Un mérito enorme también de Julio, que está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad?, con su cuerpo técnico. Entonces creo que en estos 2 últimos partidos tienen para definir. Por ahí Nacional el otro día tuvo un traspié en un momento clave. También Tacuarí se jugaba la vida, ¿verdad?, porque se jugaba su permanencia y también pelear ahí un torneo internacional. Y bueno, creo que Olimpia aprovechó ese tropiezo que tuvo y bueno, ahora depende de ellos, ¿verdad? Yo creo que llega mejor Olimpia. Olimpia llega mejor. Bueno, el 27 de enero arranca el campeonato así como están las cosas y tiene que hacer una revisión. A lo que tenés en Guaireña, Troadio. Sí, obviamente, don Arturo. Para empezar tenemos que ver mi continuidad, don Arturo, porque termina mi contrato que había firmado hace 3 años atrás y la dirigencia también hará su balance del trabajo que nosotros hicimos. Creo que ahora mismo tenemos 50 puntos más los 44 que hicimos el año pasado. Y el año que viene, haciendo más o menos 45 puntos, nosotros estaríamos nuevamente permaneciendo en primera división el año que viene. Por ahí un poquitito más también ya estarías peleando nuevamente algún torneo internacional. Y primeramente los dirigentes tendrán que analizar el trabajo que hicimos a lo largo de
En mi caso, a lo largo de los 6 años ya que estoy, porque yo estoy desde el 2017, como siempre dije, interinando y agarrando la posta también en momentos por ahí cuando el club no estaba bien. Entonces es mi 6º año que estoy, que quería finalizar ya en diciembre. Entonces dependerá de la decisión del presidente, dependerá de la comisión directiva también que tiene él para ver si seguimos o no, ¿verdad? Nosotros obviamente como que somos de acá y por el trabajo también que hicimos a lo largo de estos años, obviamente tal vez queremos seguir o en su momento si ellos toman otra decisión, bueno, esperar alguna oportunidad que en su momento creo que por el trabajo y por los resultados que conseguimos a lo largo de este tiempo también tal vez tengamos alguna oportunidad de otro club también. ¿Vos querés irte? No, si es por mí, seguiría acá, tratando de, como siempre digo, tratando de hacer, no sé qué historia, ser uno de los técnicos que más tiempo esté en un club, tratar de dejarlo todavía al club de mi ciudad, ¿verdad? En un torneo internacional y en primera división. Nosotros estamos compitiendo, don Arturo, en la élite de nuestro fútbol. No es fácil porque, o sea que, don Arturo, somos la envidia seguramente para muchos equipos del interior, porque no es fácil estar en primera división, don Arturo, y permanecer. Y nosotros el año que viene ya va a ser el 4º año que vamos a estar compitiendo en primera división. No es un dato menor. Sinceramente, uno si está acá, si está en el interior y si está, y más en mi caso que soy de la ciudad, por ahí la presión es doble. Yo quisiera seguir, ¿verdad? Pero como te digo, eso ya dependerá del presidente y de la directiva, ¿verdad? Porque también a lo largo de estos años también tuvimos muchas diferencias. Obviamente, en cada trabajo que uno tiene siempre hay disparidad de criterios, ¿verdad? Entonces ellos también tendrán que hacer su balance, porque ahora la pelota está en el campo de ellos, termina el contrato, ellos tienen la potestad de contratarnos nuevamente o de ver a otra gente, ¿verdad? Pero yo creo que están también a gusto con el trabajo que hicimos y obviamente con los resultados que conseguimos. Pero oferta oficialmente no tenés de otro club, ¿no? No, siempre hay sondeos, Nato, siempre hay sondeos, siempre hay preguntas por el trabajo que hacemos y siempre la gente pregunta qué hacemos porque no es fácil tener tanta continuidad, porque nosotros también estamos acá, don Arturo, por los resultados que conseguimos. Casi nunca estuvimos muy mal, siempre tuvimos 2 hasta 3 partidos seguidos, a veces que de derrotas y en la cuarta tal vez ya empatamos o ganamos, nunca estuvimos muy mal. Eso hay que rescatar también, a nosotros nadie nos regaló nada, obviamente los resultados son los que nos dieron esta continuidad que estamos acá. No es porque somos guaireños, no es porque somos... No, en el fútbol yo creo que el tema del proceso y el tema... Eso no existe acá. Nosotros estamos acá porque conseguimos resultados, Marcelo. Sencillo es esto. Porque en el caso que nos conseguimos resultados, tener varias derrotas, nosotros mismos vamos a irnos. Obviamente es la lógica por la experiencia que uno tuvo como profesional jugando al fútbol, ¿verdad? Uno no puede estar tanto tiempo sin no conseguir nada. Y nosotros estamos acá gracias a eso, gracias a los resultados que conseguimos, porque no es fácil, Donato, para nosotros. Tenemos muchas precariedades todavía. El año que viene sí ya vamos a tener canchas por entrenar, por lo menos que el centro de alto rendimiento ya de Guaireña creo que ya va a estar habilitado, ya está por muy buen camino, ¿verdad? Nosotros mi cancha para entrenar tenemos entrenamos ahí al costado de los carteles a veces, y por eso yo siempre rescato y digo, ¿verdad?, que es mucho mérito de los futbolistas que están con nosotros, de todos los planteles que están con nosotros, que nunca pusieron excusas, porque es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros sinceramente a veces entrenamos en el costado de los carteles o atrás del arco, en el espacio que tenemos ahí en el Parque de Verdad, porque cuando cae mucha lluvia las canchas que nosotros utilizamos se llenan de agua, un montón de cosas, ¿verdad? Que mucha precariedad todavía que gracias a Dios está con el correr de los años también el club también está creciendo y está mejorando, ¿verdad? La última trovada, dio pasado el tiempo, 6 temporadas. Cuando vos propusiste, Mario, ya que ¿en cuántas temporadas ya tenía la dirección técnica vos? No, nosotros habíamos perdido el campeonato ese año. Yo tuve el campeonato, yo fui el técnico que llevó a Guaireña a primera división y logró el campeonato en la intermedia. Eso fue una idea mía, don Arturo, eso fue una idea mía porque yo lo tuve al propio Mario, él me dio la posibilidad también de cuando él fue a jugar al Barcelona de Guayaquil, entonces fue una idea mía, ¿verdad?, de traerlo, conversando con la gente que estaba conmigo y bueno, hice yo, cuando se fue Mario dije, seguimos el camino, seguimos con el club como debería haber empezado, ¿verdad?, porque tal vez
esa idea mía fue para traer a alguien que tenía más experiencia tal vez en primera división y cosas por el estilo, nada más, pero temor o cosas por el estilo a dirigir en primera división nunca lo tuve, porque yo hice un proceso también donde empecé dirigiendo la escuela de fútbol, empecé dirigiendo la liga guaireña sub-17, sub-19, empecé a dirigir la reserva de Guaireña en la intermedia, en la cual salimos campeones 2 años consecutivos con los chicos y también logré el ascenso en primera división con Guaireña, ¿verdad? Ya tenía mis años también dirigiendo y además la experiencia que uno tuvo jugando también lo ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, aquella decisión que lo había tomado tal vez terminó en la nada y siguió como debería haber empezado, ¿verdad? Que técnico no quería dirigir en primera división, ¿verdad? Y bueno, y seguimos nosotros y seguimos hasta ahora gracias a Dios, con muchos objetivos y con muchas cosas logradas para el club. Cáceres, ¿vos hablaste con Luis Cáceres, no con el doctor, sobre el tema del próximo año? Sí, ya me tiró algunos datos, pasa que no estábamos conversando tan oficialmente por los compromisos que teníamos muy seguidos, ¿verdad? Sí, solemos conversar con él también tiene sus compromisos personales, profesional médico, muchas veces no nos encontramos tanto en la semana, pero siempre estamos conversando, existe la posibilidad de que sigamos y bueno, y eso yo quiero que sea de la mejor manera, ¿verdad? Porque ya estamos nuevamente en primera división el año que viene, entonces ahora estamos a un pasito de conseguir esa anhelada clasificación nuevamente, que para nosotros creo que va a ser histórico porque va a ser el 3er año consecutivo en un torneo internacional. Vamos a pelear por eso, tenemos 2 finales, 2 rivales dificilísimos y bueno, para nosotros creemos que no es imposible y bueno, vamos a pelear por eso. Bueno, Claudio, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Arturo, un paso cuando guste y a las órdenes. Gracias, Claudio Duarte. Andrés Riquelme, vení a vos. Andrés, bueno, acá un ratito. Vení un ratito acá y después te va a NPI. ¿Cuál es el problema? ¿No te llamaron todavía? Ahí está en otra cosa. ¿Sentate, Andrés? NPI, invitado de NPI por el tema mundial de Qatar. Andrés, hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, Arturo, excelente, un gusto estar. ¿Cómo anda, Andrés? Muy bien, Arturo. Ahí tenés que hoy va a estar en el NPI mundial. Sí, señor. Hoy vamos a hablar un poquito de eso en NPI al mediodía, 12:30. Vamos a contarle un poco a la gente lo que pensamos hacer desde Qatar para el canal y en toda la cobertura de lo que va a ser la 22ª Copa del Mundo. ¿No le va a dar? No se puede darle al trago. No, así no es mi estilo. No, así, no, yo no digo no que es mi estilo, no, pero yo no te no es lo mío. ¿Por qué me tratás? No, porque alguien te dice porque tenés que tener cuidado. No, me preguntaste, pues sí le voy a dar, ¿verdad? Y me hiciste el gesto así con el. No, pero un vinito no está mal, una copa de vino, no, yo no digo que sea. Andrés no chupa, no toma, pues. No, yo no tomo vida. Y Víctor tampoco toma. Pero si viene alguien, un colega, y te dice doctor Riquelme, ahí cerca un champán, ¿qué hace? Hay lugares en los que sí está permitido, pero son muy pocos y muy exclusivos. Algunos hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí nomás. Donde nosotros vamos a andar no creo que se permita. Donde nosotros vamos a andar no creo que se permita. Hoteles 5 estrellas y compañía sí parece que se permite. Sí, pero suave nomás ahí. No, livianito no. Aparte, no, pero vos te vas para trabajar. Sí, yo te hice una broma. Ocurre que hay que tener mucho cuidado. Las restricciones. Sí, mucho dirá Víctor, niño, no, porque yo le hice una broma porque nos conocemos hace años y nos respetamos. Digo nomás que tener cuidado porque uno puede jugar usando términos curepicíticos en algunos lados, en algunos sectores del cancherístico. Cuidado con piropear. Sí. No, toda muestra de cariño está prohibida. Y hay todo tipo, ellos entre ellos, ellas entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos con ellos, ellas con ellos. Y no, ninguno. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Tranquilo, Guitadito. ¿Cómo? ¿Qué te puso él? Ahí va a escuchar. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Pero estamos todos locos. Sí. Eso, por ejemplo, no está permitido. No está permitido. No, y el ministerio dio un montón de indicaciones. De indicaciones y en la embajada ya. También la cosa que podés, la cosa que no podés. Hay cosas muy interesantes que van cambiando y se van haciendo un poco más permisivos
los cataríes. Por ejemplo, a partir de ayer se levantó el tema, la exigencia del PCR, por ejemplo. También hace unos días solamente podía ir a Qatar el que tenía la entrada o la acreditación. ¿Ahora cambió eso? Cambió en el sentido de que uno que tenga entrada puede invitar a una persona. Es decir, sigue dependiendo de alguien que va para ver el partido, pero esa persona puede invitar, va en carácter de invitado. ¿En cuánto documentación que piden, doctor? No, pasaporte. Y hay un fan ID que es de la FIFA. Y 6 meses, no tiene que estar vencido en 6 meses, si no te dejan pasaporte, entrar. El pasaporte. Sí. No te dejan entrar. Sí. Si es que vence antes al 30 de junio. Dice, por ejemplo... Si vence antes del 30 de junio, tenés que renovar el pasaporte. Por ejemplo... tenés, por ejemplo, Andrés Riquelme... El COVID ya no existe, ¿verdad? No, ya no. El test de PCR para el COVID ya no se exige. Pero las vacunas sí. ¿Y se debe contratar un seguro de salud internacional? Así mismo. Que hay una cobertura para atención médica hospitalaria en Qatar y en cualquier parte del mundo. ¿Tenemos? Sí, ya tenemos. Porque este es el comunicado del ministerio. Sí. ¿Vos tenés? Sí, tengo. ¿Tenés? Y había una aplicación también en donde uno tenía que cargar las vacunas, el PCR, todo. Eso ya no hace falta. Si piensa conducir durante su estancia en Qatar, infórmese sobre las normas de circulación. No se puede alquilar vehículo ni manejar con registro de conductor paraguayo. No. Tenemos que tener un registro, no te van a dejar. Registro internacional de conducir, se sacan el Touring, no tenemos el Club Paraguayo, OPASI, etc. Bueno, en varios lugares públicos en Qatar exigen códigos de vestimenta. Sí. Con el torso desnudo, en algunos lugares. Tanto hombres como mujeres. Sí. ¿Verdad? Sí, se cubren los hombros a las rodillas, se cubran de los hombres a las rodillas, incluyendo el pecho y el estómago. Hombros a las rodillas, sí. Hay que tener, no está permitido. Pero hay playa para ir. No, playa sí. Por eso dice que hay algunos lugares, ¿verdad? No puede andar sin camisa. ¿Verdad? Ay, Dios mío, qué algunos medicamentos recetados. ¿Qué pusiste, Gustavito? Tu amigo Gustavito está Dios intenso, mío, qué calor. Ay, Dios mío, qué calor. ¿Vos le conocés a Moncha? No tengo el gusto. ¿Moncha vos no le conocés? NPI. ¿No sabés quién es Moncha? No sé quién es. ¿Cómo lo que no vas a saber quién es Moncha? ¿En qué ¿Por qué lo que sos así? Moncha. Un favor nomás te voy a pedir, Arturo. Por favor te voy a pedir que intercedas para que me puedas reconciliar con Gustavito. Porque no hay día que pase que me paso pensando en él, y las veces que estamos peleados, yo ya no sé más qué voy a hacer. No tengo vida si no está Gustavito a mi lado, así que por favor te pido. Increíble la cantidad de homosexuales. ¡Parana, señora! Ya me parecía Gustavito. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Bueno, con Andrés Riquelme, vos tenés que estar en el expediente, ¿verdad? Sí, señor, 12:30. ¿Y cuándo viajas? El 16 de noviembre está marcado mi pasaje. Llegamos el 17, 18 acreditación, 19 congreso de FIFA, 20 inauguración, y ahí ya nos quedamos hasta el final, si Dios quiere. Andrés Riquelme. Frases de conexión. Andrés Riquelme. El Corcel Negro, Obvio, el Corcel. Mira que soy rencoroso. El Corcel Negro, bueno, limpian en 2008. Escuchate, pues. Escuchate. Andrés Riquelme. El Corcel Negro. Vos tenés 3 para elegir. Hay una que canto también. Espera, tenés 3 para elegir, Andrés. El Corcel Negro. Estoy comiendo, Ariel y el gallito de Casal. El público va a quedarse ahora. Espera, ¿a qué hora tenés que irte vos? Bueno, vamos a hacer una encuesta, 10 llamadas. ¿Se quedan con el Corcel Negro? ¿Se quedan con Ariel que come? ¿O se quedan con el gallito de Jorge Casal? Vamos a tener los 3 y vamos a poner los 3 Gustavitos al aire para matizar las 7, deseando lo mejor a Andrés Villague. Ahora está en el PI. Arrancamos con Andrés. El Corcel Negro. Corcel Negro, candidato. Después, Botija. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Estaba comiendo. Y ahora vamos a Jorge Casal. El centro, pelota al área, está afuera. Son los 3 que tenemos. Ahora los oyentes van a decidir con cuál se quedan.
Yo creo que el Corsair es un gran candidato. No, Y no, le estoy diciendo 618, ya a la gente. 4.700. Yo votaría por el gallito. No, El gallito, el oyente van a llamar. Se quedan con Andrés. El primero no. Hola. Hola, Arturo. ¿Con cuál te quedas? Los tres están No, espectaculares. elegí uno. En la cerradura entra una sola llave. Elegí uno. Sin cambio. Sin cambio. Seguimos. Sin cambios entre 618. Nidense, Ariel. 700. Hola. Hola, Arturo. Sí. El Corsair Ahí negro. está. Empatan de 1-1. Hola. Hola, Arturo. Sí. El Corsair El negro. Corsair 2-1. Te di que te van a reventar. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. El Corsair Ahí y tenés. Andrés. 3-1 ya está ganando. El primero que llega a 10. Hola. Arturo, el que come. Ariel, veo. Ariel, ¿qué es lo que come Ariel? La chipa. Y chipa Chipa estaba seguramente. comiendo. Sin cambios entre Nidense, Ariel. 3-2. Hola. Hola. Algo nunca visto, el Corsair negro. 4-2 gana. Es increíble. Hola. Comandante, hay que usar de lo escuché a Yanara en el Mundial, ¿verdad? ¿Eh? Hola. Hola, comandante. Eh. Sin cambio, sin cambio. Sin cambio. Ariel. Ariel, ¿cuánto está? 4-3. Sí, Hola. totalmente Ariel. Ariel. Sí, por Ariel quiero votar, por el Corsair negro. Corsair negro. 5-3 gana el Corsair negro. Hola. Hola, comandante, Sí. un abrazo para el doctor. El Corsair 6-3. totalmente. Poné otra vez para el final. Poner los tres. A ver, 6-3 gana el Corsair negro. Andrés Riquelme. El centro. El Corsair negro, Evelio. Copio el Corsair. Ariel. Sin cambios entre Nidense, Ariel. No podemos. Jorge Casal. El centro, pelota al área, está afuera. 6-3. Hola. Corsair negro. 7-3. Hola. 7-3. Hola. Hola. Hola, sí, el Corsair. Hace falta. Golea. Tendencia. Y mira que hace mucho eso, 2008. Y bueno, si hace gol en arco, ¿en Luque fue? Hacia el arco de la Hacia- izquierda de las cabinas norte. Hacia la ruta. Sí. Vino de un tiro de esquina y de córner cabecea, al poste izquierdo. Y fue... No fue un centro medio en diagonal. Diagonal, pero de cabeza fue. Sí, de cabeza. ¿Y vos te acordás que eso fue un domingo? Y le buscamos para llevarle al programa de la noche. Y él dijo- había debutado. no acertó. Y él dijo, no, Arturo, porque esto puede ser una casualidad. En el ojo. Y en el ojo, vos sabés que fue el único gol que él convirtió en Olimpia. Después 8 pero partidos duró y muy- después se fue. Muy sensato. Sí. Hola. Hola. Cambio. Sin Sin cambio. ¿Cuánto está? 8-4. Hola Arturo, recién me conecto porque está vendiendo. Este es el vendedor. Andrés se entera de nueva FAL. Si es así, bienvenido Andrés, dice. No, Gracias. Andrés se va al mundial y nosotros vamos a transmitir por acá. Hola. Comandante, Sí. Larisa Riquelme no va a poder irse al Mundial. ¿Por qué, vio? Hola. Hola. ¿Se minó? Hola. Hola. Comandante, Sí. ¿qué tal, Tommy? ¿Cómo andamos? Ha pedido el pueblo, Tommy, que vuelva a la eminencia el doctor Andrés a la mesa de fútbol a lo grande, por favor. Piden tu vuelta. Gracias, muy Piden tu amable. vuelta. El fruto de tu trabajo. Ninguno no es más grande. Hola. Arturo, Eh, comprar otra vez el pase de Andrés que forme parte de la mesa. pero ahora cuesta más que lo que Santa Cruz en su mejor momento. Hola. Hola, Sí. comandante, Sí. el Corsair verde. Bueno, de que sea lo mejor para vos, te vamos a estar con Diego y con Rosato. Sí, con Ernesto. Con Exactamente. Ernesto. Con Diego y con Ernesto. Ahora a las 12:30 ahí le vamos a contar a la gente cuáles son nuestros planes para la ¿Y cobertura. por qué del no Mundial adelantar a algo través ya? de Pero NPI. ¿cuáles son tus planes que después te va? No se puede. Hoy lo tienen No, primero. no, se puede, por supuesto. La idea es que la gente sepa que a través de NPI vamos a hacer una cobertura bastante completa de lo que va a ser el Mundial desde la inauguración hasta el final. No solamente con cápsulas diarias, a las 8 de la noche van a ir las cápsulas de lunes a sábado y los domingos un programa entero a las 9 de la noche. ¿En NPI? En NPI con actualizaciones de lo que es la marcha de la Copa del Mundo, con cuestiones históricas, con datos estadísticos. Muy bien, que es lo que a vos te gusta y te apasiona. Sí, notas de color, etcétera, todo lo que pueda acercar a la gente. ¿Y a qué es lo que Qatar. vos me dedicaste a mí en Rusia que estaba ese Stalin Viera? Sí. Eso no se hace lo que hace, eso es un atrevimiento de él. No. Me sacó la falta y digo, qué parecido hay. No, yo dije, ahí está el dictador y también está Stalin, la estatua de Stalin. Y detrás. yo era el protagonista ahí.
Él dice, ¿sabés quién es Cesarito Rego? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Vos? César. ¿Vos? Cesarito. ¿Yo? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos Cesarito? Sí, señor. ¿Para vos? César. Dice el Corcer Negro, señor. Votó también él. Votó también. Es Cesarito Rego. Bueno, que sea lo mejor, Andrés. Seguiremos charlando. Un segundo, por favor. ¿Qué, Gustavito? Andrés Riquelme. Bueno. ¿Qué nota, Andrés? En do mayor. ¿Qué sé yo? Ahí vamos. ¿Con quién te cantó? Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como la roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán. Este es el 2013. 2013. No voy a venir más, Arturo. Mira lo que me hace Gustavito. Pero ganó. No. Vamos a tener redondeando que le decían Andrés lo mejor. Vamos a ir otra vez a los tres. Ganó el Corcer, después entró en segundo lugar Ariel. Y el tercer lugar el Gallito. Andrés Riquelme. El Corcer Negro, el Corcer Negro. Primer lugar, segundo lugar. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Y el tercer lugar el Gallito Cantón. Es el centro, pelota al área, está afuera. Chao, gracias. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumática, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonzo, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Hace tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985 689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. En Tupí vas a encontrar el showroom más variado del país sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 o en redes sociales. Y atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, porque todas sus compras tienen envío totalmente gratis. Y no te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. ¿Por qué a Rodrigo Roca le están pegando de esta manera? ¿Qué daño hacen las redes sociales? Sí. Queríamos hablar con Rodrigo, no entiendo que a favor de Olimpia para no jugar. Se mezcla todo. De hecho, en su condición de capitán se pierde los próximos 2 partidos. O sea, no juega ante Olimpia y no juega la última. Pero no, es la primera vez que Rodrigo se pone a amarilla eso, sí. Siempre juega sobre el límite. Protestó mucho ayer la roja como si no hubiera pasado nada, pero en realidad hizo un movimiento. Como para la tarjeta. Sí, a mí por lo menos me pareció de jugada de segunda amarilla. Y tiene razón, Rodrigo no quiere hablar. No tengo ganas de hablar. No quiere hablar. Sí, porque la gente lo está condenando, entre comillas. Pero decirle que nosotros no le vamos Gerardo, decirle, nosotros no le vamos al contrario. Nuestras posiciones como ahora el fútbol está expuesto a eso, ¿verdad? Acá nomás. Estas son las cosas que revientan, ¿verdad? Sí, fuera de cualquier comentario en las redes. Conociéndolo a Rodrigo. ¿Cómo te va, Danilo? Arturo, ¿cómo estás? Bien, bueno, Danilo. Contanos 12, tema concluido. Lamentablemente, pese a la buena voluntad, juega el próximo año la intermedia. ¿Cómo está tu caso en el 12, Danilo? Esto que te dejó el 12. Contanos, Danilo, y que vos le dejaste el 12, Naldino Ortiz. Una pena, la verdad, Arturo, cómo se dieron las cosas. Lastimosamente pasó lo que no queríamos que pase. Descendimos. Un momento medio complicado, pero no se acaba el mundo, hay que seguir. Solo te puedo decir que estoy orgulloso de mis compañeros, porque a pesar de todos los inconvenientes que hubo este año, el grupo puso el pecho. Lastimosamente no, en lo futbolístico no se dieron las cosas, no pudimos salvar el año manteniéndonos en la categoría, pero como te digo, orgulloso de mi gente porque a pesar de todo lo que pasó, peleamos hasta lo último. No se dio, pero bueno, ahora vamos a esperar a ver qué acontece en estos días. Imagino que el presidente irá hoy o mañana, así para poder hablar con él y ver a qué arreglo se puede llegar. Danilo, eso que mencionabas que fue pasando en el camino tiene que ver obviamente con cuestiones extradeportivas, la falta de pago por varios meses, hace un tiempo que ya dejaron de concentrar.
son situaciones un poco incómodas para cualquier plantel profesional, ¿verdad? Y pasamos por muchas cosas. Había gente que en el día, por ejemplo, ya se le complicaba ir a los entrenamientos. Obviamente, entre todos nos ayudábamos y siempre, como te digo, tratábamos de hacer todo lo posible. Hoy nos tenemos que presentar en la tarde. Tengo entendido que el presidente va a ir. Así que, como le dije, vamos a ver a qué arreglo se puede llegar con él. Son 3 meses de deuda, puede ser, Danilo. Creo que en julio fue el último salario que se cobró en el club. O sea, les deben a un agosto, septiembre, octubre y lógicamente van a tener que cobrar ahora noviembre a fin de mes. Serían 4 en total para cerrar el campeonato por lo menos. Imagino que hay contratos que van hasta diciembre, o sea, se ampliaría un mes más en esa situación. ¿Y qué fue lo último que les dijo el presidente sobre promesa de pago? Vamos a ver qué dice hoy, como te dije. Imagino que irá hoy o mañana. Y como te digo, trataremos de hablar con él para ver cómo se puede solucionar el tema contractual del grupo, de todos. La idea es llegar a un buen acuerdo con él, siempre, como te digo, poniendo en adelante el grupo, no solamente en lo personal. Sí, como te digo, difícil la situación, ¿verdad? Porque en cuanto a lo político no se pudo salvar la categoría, pero como te dije, pasaron cosas que a pesar de todo eso, el grupo puso el pecho, orgulloso de eso, como te digo, y nada, ahora esperar solamente lo que te dije. Vamos a ver si hoy nos reunimos junto con el presidente. ¿Y tu futuro, Danilo? Y vamos a ver qué pasa, Arturo. En estos días voy a hablar con Pedro, como sabes, yo siempre tengo una muy buena relación con Pedro. Vamos a ver qué posibilidades pueden existir, si se puede de vuelta salir para afuera o esperar a ver qué posibilidades puedan saltar acá en nuestro medio. ¿Y bueno, Pedro Aldave está acá o está afuera, Danilo, no sabes? Creo que Pedro está por Rosario ahora. Por Rosario. Bueno, gracias por tu tiempo, a lo mejor, Danilo, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, gracias, abrazo grande. Danilo chao. Ortiz. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadoras de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Bueno, cumplida la fecha, decíamos la victoria de Ameliano ante Sol. Sí. Preocupante lo de Sol. Necesita 2 puntos para salvarse y si Ameliano no hace los 6, se salva Sol. Sí o sí, necesita ganar sus 2 partidos Ameliano, ¿es cierto? Respiró, nuevamente continúa con vida allí, pero no depende directamente de sí, porque está la situación de que Resistencia puede un punto sumar, General 2 y Sol 2. Pero hay algo acá, si Sol América se ausencia en Copa Sudamericana, es un peso grande para Sol, sí, porque tiene protagonismo en 5 competencias seguidas, creo, si no estoy equivocado, en Sudamericana. Sí, hoy Sol quedó con 44 puntos en el acumulativo. Está a 6 de clasificación en este momento e hipotéticamente si se abriera el cupo para el octavo del acumulativo, igual quedó 4 abajo. O sea, tiene que ganar los 2 y esperar una combinación de resultados. ¿Para dónde? Para llegar a la Sudamericana por acumulativo. Es muy difícil que suceda y tiene que ganar sí o sí los 2 partidos. Los 2 partidos. ¿Para entrar? Para intentar entrar. Dependiendo sí, de la no depende cómo le va va el otro equipo en el acumulado. Pero él tiene los 2, la permanencia en la categoría. Bueno, yo creo que la permanencia la va a tener. Sí. Salvo que suceda lo de Ameliano. Y no es que uno sea contra Ameliano, pero cuando lo escuchamos, Héctor Megalejo decía hacer los 6 puntos. Ahora Ameliano tiene Nacional y después la última ante Guaraní.
Ese es factible, ese es factible. Sí, los dos partidos El para Nacional cerrar. es peligroso. Sí, sí, totalmente. Entre los dos tenés que sabe Pumpillo, la gente de Ameliano, que es lo que viene. Que es lo que viene. Y un detalle, en la última fecha se enfrenta a General Caballero, Sol de América. Pero los dos ya pueden estar salvados si es que Ameliano no sale. Los dos ya pueden estar salvados. Sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence. Más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021. 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Pereira ayer contó todo, ¿eh? Sí, contó lo que le decían los jugadores de Nacional al terminar el partido. Y que por eso él hizo el gesto primero y después hubo algunos encontronazos al salir rumbo al túnel. Pero pocas veces se da una cosa como esta. ¿Por qué esta Corea va a vender su propio... Estaban enojados los jugadores En este tipo de Nacional, juegos, sí, normalmente se da más en los juegos allí por el título del campeonato. Es cierto, aquí también se pelea el campeonato, pero normalmente en estos juegos no ha sido pero en un a lo que voy, en el ambiente del fútbol, creo que debe estar bien visto que un equipo compita a muerte como lo hizo Tacuarembó. Claro. Otra cosa hubiese sido si es que, como se dice, entre comillas, entregado un partido y al para siguiente, menos. pero acá no, o sea, ellos buscaban su permanencia. hizo todo lo posible, ganó. Él acumulaba la copa. Por eso es raro. ¿Cómo te va, Gustavo Mencia? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos especiales. Bueno, contanos, Gustavo, ganando Ameliano terminan perdiendo, está el tema de la permanencia en la categoría, la sudamericana. Momentos difíciles en Sudamérica, Gustavo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, creo que todo el campeonato lo tuvimos cuesta arriba, la verdad que en algunos partidos perdíamos increíblemente, jugando bien, pero bueno, los últimos partidos creo que se nos complicó bastante, nos cuesta bastante ganar los partidos. Bueno, ahora queda 2 partidos dificilísimos en donde nos urge ganar, de repente ese que nos urge ganar como sea, de repente nos está jugando en contra. Yo creo que tenemos que estar tranquilos y tratar de sacar un resultado, ¿verdad? Que es ganar y que nos permita seguir en primera. Gustavo, ayer en la primera expulsión por sobre todo cambió la historia del partido. Es cierto, después ustedes convierten primero el gol, pero ya era diferente al jugar 11 contra 10. ¿Cómo viste la expulsión de Garay? No, y ahora con uno menos creo que es prácticamente muy difícil en el fútbol actual competir con uno menos, ¿verdad? Y ante eso estamos bastante bien. Yo creo que también en esa expulsión creo que no hubo tal agresión. Lo de mi compañero, a lo mejor fue un intento, pero yo he visto un par de veces las repeticiones y no le agarró al rival. Yo creo que con una amarilla solucionaba todo. Yo creo que el árbitro se precipitó en esa tarjeta roja. No te convence la expulsión, viste 2 repeticiones, decías. Sí, por eso te digo, a lo mejor con una amarilla ya solucionaba todo. Aparte creo que estaba fuera de juego también en esa jugada el rival y ahí se nos complicó mucho más, a pesar de que nos adelantamos en el marcador. Después creo que nos entran prácticamente corriendo con uno menos, después con 2 menos, se nos complica bastante más. Gustavo, ¿y cómo se convive con esa ansiedad? Porque decías anteriormente, quizás es contraproducente el hecho de tener que ganar como sea y que varias veces representó al final una situación negativa para ustedes porque no terminaron consiguiendo resultados. ¿Cómo se convive a partir de ahora con esa situación? Saben que le faltan 2 puntitos, quizás se puedan salvar incluso porque Ameliano no gane en la siguiente, pero imagino que hay toda una presión detrás de esta definición, primero por la permanencia y luego hacer un último intento para clasificar a Sudamericana. Sí, más vale que sí. Yo creo que ganando, bueno, un partido ya a lo mejor se nos va a aclarar un poco más el panorama. Como había dicho, se nos complica un poco al querer ganar como sea y creo que de repente le erramos el camino, ¿verdad? Yo en lo personal no volví de una lesión después de casi una rueda completa. Fue mi primer partido en la segunda rueda después de la lesión y entonces
no tuve mucha participación para ayudarle un poco más al equipo, ¿verdad? Yo me siento importante dentro del equipo. Bueno, y por suerte volví. No volví como quería, pero bueno, ya volví y ahora tengo 2 partidos en donde yo creo que entre todos podemos ayudarnos y primeramente, o sea, salvar la categoría, ¿verdad? Porque fue un clausura muy difícil para nosotros, porque inclusive los periodistas estuvieron dando mucho de Sol en el sentido que jugaba bastante bien, pero no sacaba el resultado que quería. Y bueno, estos últimos partidos que le erramos un poco, ¿verdad? Por la ansiedad, pero tenemos que tranquilizarnos. Esto es fútbol y bueno, dependemos de una victoria para poder quedarnos en primera ya. No dependemos de nadie. Sí, señor, es así. Sí, es verdad, esa es la realidad. Bueno, Gustavo, seguiremos charlando. Ahora viene Olimpia. Sí, un equipo grande que está a punto de coronar el campeonato, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros intereses y vamos a jugar ahí a muerte, ¿verdad? Sabemos que no va a ser nada fácil por la situación que estamos, pero tenemos que jugar el partido. Esto es de 11 contra 11 y también nosotros necesitamos, así que no le vamos a hacer nada fácil el partido. Chao, Gustavo, gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo. Igualmente, Gustavo Amencia, defensor de Sol. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre. Grandes ofertas y además, con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales, como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino. Para compartirlo mejor en tu mesa, vino Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942. ¿Ya viste la colección de autitos Shell? Cargando 150.000 de Shell V-Power más 50.000 guaraníes. Puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a todos los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismed, toda la vida. Participa de la promo para conocer al país ganador del mundial comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trav, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecol Silicon y Remington. Estás participando en tiendas electrónicas del país. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más consultando las bases y condiciones en nuestras cuentas oficiales NGOSAECA en Instagram y Facebook NGO. El pacto de confianza NGO. Bueno, pasamos a Emiliano Sol. Esto Megalejo no contesta. No, hasta ahora no estaba respondiendo. ¿Y el otro partido? Y General cerquita del objetivo, le ganó 1-0 a Resistencia, que Resistencia parece difícil que descienda, pero igual entró en un bajón pronunciado, que incluso hoy lo estaría dejando fuera de Copa Sudamericana. Pero vos, perdón, Víctor, el martes juega General Caballero 12 en Itagua, 12 descendido, las bebas encima. Sí. Todo a favor de General. 3 meses que no cobran y General ganando ese partido ya asegura, pase lo que pase en las otras canchas, por eso estoy diciendo, la permanencia. El gran candidato General a ganar este partido. Sí, sí. ¿Y cómo entra la Sudamericana? Y General ahora tiene 47. Si llega a ganarle a 12, llegaría a 50 puntos y pendiente de lo que hagan en esa fecha guaireña y Tacuarí. ¿Y Guaraní se puede quedar fuera de la Sudamericana? Y Guaraní puede, si es que pierde los dos partidos y se da una combinación de ese estilo, podría quedar fuera de la Sudamericana. Eso sí, entre todos los potables candidatos a ir a Sudamericana, el único que garantiza su presencia ganando este fin de semana sin depender de nada es Guaraní. Porque si gana, por lo menos mantendría 4 de diferencia con el que queda fuera y oficialmente clasifica a Sudamericana. Pero justo juega ante Tacuarí y si Tacuarí le gana a Guaraní, le superan el acumulativo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Estamos con Humberto Velera, técnico de General Caballero. Humberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar.
Bueno, igualmente con Humberto Ovelar. Ahora, General Caballero, en lo que viene enfrenta al descendido 12 de octubre. Permanecer en la categoría está ya prácticamente, bueno, no sé qué podría pasar para... Sí, ese es el caso de General Caballero, permaneciendo en la categoría por lo que tiene a favor, independientemente de depender de sí mismo, y Sudamericana a la vista, Humberto. Sí, así es, Arturo. Ahora necesitamos 2 puntos, como se dice, como para tratar de quedarnos definitivamente en primera, y después si logramos los 6 puntos en juego, podemos, si se dan los resultados, podemos pelear ahí en la Sudamericana. Bueno, ¿y qué tal el plantel? Contanos el ambiente general. Y ahora estamos tranquilos, estamos contentos. Hoy día dimos libre a los jugadores para estar con su familia y todas esas cosas, y a partir de mañana a la mañana ya nuevamente nos ponemos las pilas, como se dice, para enfrentar el martes a la noche a 12 de octubre acá en Itagua. Entonces va a ser un partido difícil, donde si sumamos de a 3, ya zafamos definitivamente del descenso, y ahí esperar los resultados. Jugamos última fecha en casa contra Sol América para ver si podemos entrar a la Sudamericana. Humberto, recuerdo que en una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando volviste a agarrar General, decías que más que el estilo de juego importaba sacar resultados. Lo consiguieron a lo largo de este tramo, incluso hubo partidos donde jugaron bien y quizás merecían mejor suerte, por ejemplo ante Olimpia o ante el propio Cerro Porteño. Sí, así mismo, jugamos nosotros lo que nos propusimos es tratar de ganarle o hacer sumar de a 3 contra los rivales directos, y eso le ganamos a Tacuarí, le ganamos a Mediano, empatamos con Guaireña, le ganamos a Resistencia, que eran rivales directos, y el colchón que nos dio un respiro más fue ganarle a Guaraní. Después contra los grandes no pudimos puntuar, perdimos con Nacional, perdimos con Libertad y con Cerro y Olimpia, ¿no? Pero donde podíamos haber sacado aunque sea un punto, no pudimos, pero bueno, ahora estamos en esta recta final donde necesitamos 2 puntos para quedarnos definitivamente en primera. Imagino ayer habrán estado atentos a lo que pasó entre Ameliano y Sol. Es cierto, dependen de ustedes mismos, pero quizás un poco más de tranquilidad hubiera traído que ayer ya se resuelva el tema, por lo menos de la permanencia. Sí, así mismo, estábamos pendientes de ese partido. Pero bueno, Ameliano también hizo lo suyo, está peleando, y vamos a ver qué pasa. Faltan 2 fechas decisivas donde se va a decidir todo. Entre comillas, es una ventaja jugar ante un equipo ya descendido, porque 12 de octubre tiene la historia resuelta, ya no puede hacer nada para salvarse. De por ahí, por la motivación y todo lo que implicaba que seguía con vida, ¿puede llegar a ser un punto de ventaja para ustedes? Y 12, por los jugadores que tiene, yo creo que van a jugar necesitados, ya no se puede decir, pero van a querer cobrar también de su salario y todas esas cosas, y en el fútbol hay cualquier cosa, puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el partido, que es la final más para nosotros, donde tenemos que cuidar todos los detalles, tratar de sumar. Y bueno, seguiremos charlando en este desenlace del Campeonato Clausura. Chao, Humberto, gracias. Chao, gracias. Adiós, Humberto Velar, técnico de General Caballero. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar 2 cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar millones en premios todos los domingos. Pedí CNT Sheparemoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis y en el sorteo final una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Volvió la promo Jugá y Ganá con la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura de compra ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil te acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Bueno, va a actuar en Encarnación. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Va a actuar en Encarnación mi sobrino, Emilio García.
Vos le vas a ver ahí. La final de la Copa Paraguay. Hizo un tema, incluso Encarnación. Estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol, final de la Copa Paraguay, la retro, vamos. Vos tenés el tema de Encarnación, Gustavito, de Emilio. Y dice que me envió a mí. Viernes 4 de noviembre. Porque mañana Gustavito, llámale, vos tenés el teléfono de Emilio García, Gerardo. Y no tengo que buscar acá, llamarle ahí a Emilio. Pero alguien manda, vení vos, Gerardo. Va a cantar el tema que nos canta Capela para Encarnación. Va a cantar con la retro. ¿Sabes que va a al terminar el primer tiempo, no? Antes. En el show del medio tiempo. Estos son, pero no, Encarnación este. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé. Va a cantar el tema de Encarnación. ¿Está también Ardino, veo? Bueno, y ¿vos te has visto Villar ahí? Así es, estaremos en la final. 12:46. ¿Está o no está, Emilio? O lo que cante por tema. Yo no sé dónde está Encarnación. No. Você está con motivación, sound. Yo te gusta. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el grupo ahí? Un saludo grande a todos. Bueno, van a jugar la retro van el viernes en el entretiempo, ¿verdad? En Encarnación. Exactamente. En el entretiempo vamos a tocar nuestros clásicos de siempre. Mi Paraguay, San Bernardino, y vamos a estrenar este tema nuevo que yo compuse ya hace un año por ahí. Te voy a volver a reenviar para que tengas, que se llama En Encarnación. Y habla de un viaje a Encarnación, y que a medida que uno va llegando todo cambia hasta que pues, uno se encuentra ya allí y todo explota, algo así, ¿verdad? ¿Y dónde está el tema? ¿Por qué no lo envías? Y ahora te voy a enviar, tío. Yo ya te envié en su tiempo, pero no sí, me dice, pero bueno, el restaurante se perdió, no borraste. No me vayas a hacer reprochar la actividad que uno tiene. Y los integrantes del retro van contando, Emilio. Sí, por supuesto en la dirección general está Luis Álvarez, que es mi compañero, vos te acordás, y muchos, ya de la época de los hobbies. Sí. En la batería está César Chipola, en la guitarra Zenón Vidaurre, que también es de aquella época, y el más jovencito, que es en el bajo, Bonji Martínez, que vive hace muchos años aquí, tiene familia, él es formoseño. Você está con motivación, sound. San Bernardino. Eso hizo Gustavito, ¿te parece? Vio burlarse de esta manera de mí, Emilio. Lo que me apena es que Guaraní no pudo estar ahí en la final, porque en Encarnación hay muchísimos aurinegros, incluso hay un club que se llama Guaraní. Yo estaba rezando para que Guaraní gane ese partido, le gane Nacional y estemos en la final, ¿verdad? Pero bueno, no se dio. Y bueno, pero preparado para lo que va a ser la retro van entonces el viernes al terminar el primer tiempo, Emilio, y esperamos lo que compusiste para Encarnación. Así mismo, tío. Vamos a cantar ahí con toda la gente y vamos a pasar un momento realmente lindo, y del fútbol, por supuesto, que es nuestra pasión. Gracias, muy amable, gracias, éxito, Emilio, mi querido Emilio, y esperamos el tema de Encarnación. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar, 250 y 500 ml, y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Buenas tardes, hola Arturo, hola Víctor, hola niño. ¿Cómo estás? Besos a los muchachos. Y a mí no me va a saludar. Si no te sentás en su regazo, Qué suerte que se fue Caniza. O si no te sentás en su regazo, digo. Es guapuche el lugar, está haciendo bien. Este es tu, y ese es el mío. Entonces, no sabía que este tenía tu nombre, pues. No sabía. Preguntale a Arturo y te va a decir. Preguntarle. Consultarle. Y el silencio respondió ahí. Yo hablo y le hablo su celular y pensaba que... Sí.
Y en la comité. Bueno, quería saludarles, me voy. Me voy hasta que el Chau, comité Daito, diga, gracias. arrancáis, Gracias. Estamos... ¿Qué es lo que le querés decir? No, y que me siento en su lugar, dice. No sabía que ahora son nominales las Ya sillas. estaba a punto de sentarse en su regazo, Arturo. Que sí, cuando yo me sienta ahí, él va a requerir. Y bueno, vos dijiste que te ibas a sentar a la izquierda. El apodo de Tito Rodríguez, ¿verdad? Tito Rodríguez. El rey del twist latino. Cantaba twist y después fue a esto. Y le llamaban el rey del twist latino. Entonces vos podés decir cómo de un twist pasa después a cantar balada o bolero. Eso te va a enseñar la vida siempre quieras escuchar. Era el rey del twist latino. Yo soy el rey del mambo, sí señor. Yo soy el rey del mambo, sí señor. Porque lo llevo en la sangre como es. Porque lo llevo en la sangre como es. Y para rematar, para los aviondos. ¿Por qué me mirás? Yo estoy aprendiendo, aprendiendo Arturo. los huevos. No, y para saber, ¿quién es lo que llama? Para saber, todos los cantantes que cantaron música hasta rítmica terminaron cantando bolero. Luis Miguel y toditos son así. Todos terminan cantando. Si quieren consagrarse, balada o bolero. Y independientemente a los famosos que eran, terminan con eso. Yo conocí la versión de Inolvidable, de la versión de Luis Miguel. Sí, pero es Tito Rodríguez. Porque dicen pues que él revivió el bolero, y el bolero nunca murió. Con su disco Romance. ¿En qué año se hizo el primer bolero del mundo? No, ni idea, Arturo. Decí nomás no sé. No sé. ¿En nacionalidad del que hizo? No sé. Un cubano, oficio, sastre. ¿Cómo se llama el bolero? Tristeza. ¿Antes de qué año? 1900. Era una chica, está el Sacha hacía, y una chica pasaba, y él le miraba así, mirá. Y le compuso un tema. El primer bolero del mundo hizo un cubano, sastre, se llama Tristeza. Pepe Sánchez. Antes del año 1900. Por eso el bolero no va a morir nunca. ¿Qué pasó con los mexicanos después? ¿Qué hicieron los mexicanos? No sé. Le importa un huevo, a otros le importa mucho. No, da gusto. El bolero nunca pasó de moda. Da gusto aprender. En el 80, antes de 1900. ¿Y qué pasó con los mexicanos? Acá está APA, en la Argentina está Sadaí. Y dijeron, oye, güey. Le dijo uno al otro, escúchame, güey. Tu palo. Fíjate si Tristeza tiene registrado. ¿Qué decís, güey? Este tema para ser el primer bolero del mundo tiene que estar registrado. Y ahí comienza el conflicto interno, donde le dicen los mexicanos no. Si no tiene registro no puede ser. Como bueno, listo, vendémoslo. Academia de Fútbol Legends RC24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527 Academia de Fútbol Legends RS24. Nunca escuchaste Recuérdame de los hobbies de Víctor y Estefano Temazo. Recuérdame, salvo que sea otro nombre, es de Marfil. El tema se llama, salvo que tenga este nombre, Emilio, yo le aprecio mucho a Víctor de Estefano, pero con el tema Recuérdame, es un tema de los años 60, con ese nombre de Marfil. El tema se llama Recuérdame. Había un dúo muy famoso, Marfil y Morales. Marfil después se radicó en la Argentina. Si es el mismo tema, es Recuérdame. Un viejo, ¿no tenés, Gustavito? Recuérdame, niño. Recuérdame. ¿No te interesa? Tomamos no, sí. Sí. Vamos, ya ese Víctor Villalba, pues.
Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barton Golden Media Cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Dice el doctor Pangracio, no conocen, no doctor, es así, no saben, eso en otra época el doctor Pangracio. Osvaldo Pangracio, ellos no saben, no manejan. Una cuestión generacional. Sí. Emilio Dar puede hablar el viernes, recién dice en guaraní, porque está la preocupación de guaraní. Vamos a cambiar el tema porque musicalmente. ¿No encontraste, Pío? Recuérdame. Encontré la música. Dice, recuérdame bolero. Recuérdame aunque no esté aquí. Comiénzalo así, recuérdame aunque no. Marfil. A YouTube, Taito, recuérdame bolero. Pero es de Marfil. Aquí dice Hermanos Martín Gil. Y los Cáucanos, creó Marfil, se radicó en la Argentina, colombiano. Marfil, ese de la plaza. ¿Cómo se llama Marfil, el de la plaza? El de la plaza que solemos poner Marfil. Viejo campanario. El viejo campanario de Marfil se radicó en la Argentina. De los tantos músicos colombianos. Estamos cambiando el tema y pestado ya será. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. ¿No tenés? Ese, recuérdame de Marfil, ese. Bueno, pasó tanto tiempo, me puedo equivocar yo. Este es el tema, recuérdame el primero. No. Recuérdame cuando vayan pasando los años y yo ya no esté. Recuérdame. ¿El autor Marfil? Sí. Sin maldad ni experiencia, entregado a todo tu ser. Recuérdame cuando un día te sientas cansada, sola y sin fe. Recuérdame cuando te hayan dejado olvidada y miedo te dé. Recuérdame cuando estés en soledad y en tus ojos. Martín, no sabes así. ¿Los Caucas no lo escuchaste alguna vez? No. ¿Los Guaira? No. ¿Habrá escuchado Viejo Campanario? Me parece que fui ayer que dando la vuelta a ese. Encontré, ¿ese habrá escuchado? ¿O no escuchaste? En alguna, me suena. ¿Vos, Víctor? No. ¿Vos? No. Yo me tengo que tirar acá en el balcón y rajar ya, porque ya terminé ya mi vida. Ya no sé con quién voy a hablar en esta vida. Me parece que fue ayer que dando la vuelta al pero conocí yo a mi querer, vigilándolo en la vuelta. Adrián Barreto, versión de Adrián Barreto. Que lo llaman de la iglesia, tirín, tilón. Eso sabe. Bueno, vamos a volver al fútbol otra vez. Vos que ese niño que no puteen, pero. Y están con ganas, preguntan el número 618-4700. 618-4700. Vos sos un atrevido, niño. No le des bola, Arturo. Pero tengo que darle bola porque acá el niño Horacio dice ¿qué número tenemos? 618-4700. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. Así mismo. Un gran abrazo para Adiós, Horacio. ¿Nos van a llamar o no? 618-4700. ¿Vos crees que no le gusta estos temas? ¿Vos crees que van a reventar? Yo creo que a algunos les va a gustar y a otros no. ¿A vos? Estoy atento a lo que dice. No maneja. Los millennials no, y los que promedian más de 50 yo creo que sí. Bad Bunny toca el sábado, dice. Bad Bunny toca el sábado. Dice, ¿Y qué querés que yo me vaya a formar fila? No. La puta.
La liquidación más grande del país está de regreso. Liquipan. Hasta el sábado vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Además, comprando productos de la marca Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton. Escríbinos al 021-519-3000. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo. Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. ¿Qué quiere que haga con Babani? Mañana otra. Hola, este es mi palo. Este es mi palo. Si tengo muchas novias. Nos identificamos con él, muchas novias. Este es mi palo. Hola. Una consulta. Sí. Todavía no hay venta de entrada para Sol Olimpia. Cosa que le estoy llamando a Carlito Gianni, está en una reunión, me respondió. Ahí le acabo de escribir a Carlos Gianni y me dijo, estoy en una reunión presidente del Sol. Hola. Comandante, buenas tardes. Disculpame si salgo en contexto, pero explícanos cómo sería para que Ameliano no descienda, por favor. Y tiene que ganar sus 2 partidos. Y esperar que los otros no hagan 2 puntos. Exacto. Sol de América, Resistencia. Tiene que esperar el resultado de 3 partidos. Ya no depende de sí. Ya no depende. Primero tiene que ganar. Así. Y aún ganando se puede ir. Aún ganando se puede ir. Hola. Suma general del caballero. Hola, Arturo. Sí. Continúa, Arturo. Yo estoy escuchando. También acordate de Javier Antonio Solís. ¿Vos tenés 60 años por ahí? 60. 10 a 1 amor le vamos a ganar. ¿Vos cuántos años tenés? Arturo, 65. Y sí, pues a vos te gusta, por la agarrar un pendejo, 30 años, no es tampoco pendejo. Yo tengo las novias, me gustan las novias, ese es mi palo. Porque tu amor es mi espina. Por las 4 esquinas. Este es Javier Solís. Vamos a ver nuestra realidad después. Hola. Hola. Sí. Sí, Rubén. Sí, señor. Escúchame un segundo, tomar lo que te voy a decir. Llámale a Cardona, será. Cuando vos hablas con Cardona, con 8 millones de personas te escuchan, Rubín. Llámale, por favor. El país está esperando que vos le llames a Cardona. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿Qué tal Miguel. a todo el equipo Bien. Volumen? Batalla. Así mismo es, Miguel. Hola. Hola, comandante. A mí me interesaría escuchar bolero un domingo a las 6 de la mañana por ahí. Tirazo, ayer van de embores, será. Pasa por Ecopetrol, participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes de Petronas, ya estás participando. Entérate más en redes sociales, @CopetrolPY, Copetrol. ¡Vamos! Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keiko, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hola. Hola, Arturo. Sí. Me gusta, Arturo, espectacular. Y cambiando de tema, Arturo, vámonos, puedo escuchar un chiquitito la conversación Ángel con Pablo Velázquez, por favor, hace mucho no pones más. Es verdad. Hola. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, por favor, cuando te peleaste con el Moquí ese, ¿sí, va? Porque o de Mariana le caerá. ¿Qué embore? Hola. Hola, comandante. Sí. Se acerca fecha feliz. Quiero desearte mucha felicidad, mi general. ¿A quién le dedica? Y vos sos mi comandante, el comandante Pula a lo grande. Alborozado. A mí me... Felicidades. Hola. Hola, Arturo. Sí. Está cameleando, no hay nada. En el ojo, brillante. ¿Cómo conoces, será? Te felicito. Así mismo, que le hago unas notas, estamos pichuleando, le diste en el ojo. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco y CRL. Atención Villariza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de otro nuevo local. Bonpoleski número 45, estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores
tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Hola. Corto. Hola. ¿Qué 18 contra 1000? 700. Hola. 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 ¿Viste que arranca igual que el de José Feliciano? Igualito. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo voto por el Messi en la consola. ¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vota por él? ¿Para qué? ¿Por qué va a votar por él? Hola. Se jugó para la mierda. El equipo no tiene vida, no tiene rumbo. No sé si no tienen sangre, no se alimentan bien, les pesa las bolas. ¿O qué carajo es lo que le pasa a nuestro equipo? No puedo ni hablar de los nervios, carajo. A la puta tengo ganas de tener una ametralladora tipo Rambo, Geray. Si pudiera, me iría y les vaciaría en la boca y en las bolas a estos estúpidos. Tranquilo, Cape, 10-12 nomás. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo vas a hablar de bolero y no te acordás de los homónimos ahí de uno de los integrantes de tu mesa? Los Panchos. Claro. Pero no viene acaso, no estamos hablando ahora precisamente de los Panchos. Diego Fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta y arreglo cebolla sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Estamos con Guillermo Auche. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, contanos cómo anda general. Están para la Copa Sudamericana, muy cerca. Estamos hablando de Guillermo Auche. De la permanencia estamos hablando, indudablemente ahora en la categoría, que es lo primero, Guillermo. No, sí, bueno, como dijiste vos, el objetivo principal era mantener al equipo en la primera división. Y bueno, paso a paso, creo que sin darnos cuenta también podemos, como dijiste, clasificar una Copa Sudamericana. Claro, ahí hay un doble compromiso, Guillermo, y vos andás muy bien y tenés contrato con General Caballero, ¿no? ¿Hasta cuándo? Así mismo, mi contrato con General termina en diciembre de 2023, un año más. Bueno, Víctor Villar. Sí, Guillermo, porque evidentemente con la regularidad que tuviste, uno imagina que a fin de año puede haber algún sondeo, algún acercamiento. A esta altura no sé si te comentaron algo porque estás metido en la lucha por la permanencia, pero imagino que en el deseo del jugador también está crecer permanentemente. No, sí, como dijiste, hoy mi deseo es que General se quede en la primera división, clasificar una Copa Sudamericana y bueno, cuando termine mi objetivo, que son esos dos, sentarme a ver, ir por otro deseo, ¿no? Que como dijiste, siempre seguir creciendo en lo futbolístico y que vengan cosas mejores. Guillermo, ¿qué fue lo fundamental en este tramo del campeonato? A partir de la llegada de Humberto Velar comenzaron a sacar resultados, ganaron los partidos directos y hoy están cerquita, a 2 puntos nada más de materializar ese deseo de permanencia primeramente. Sí, así mismo, desde que llegó Loro Velar, bueno, como que el equipo contagió confianza, como que Loro transmitió una alegría que era lo que eso necesitaba el equipo, ¿no? Porque yo creo que con alegría y con confianza lo más probable es que las cosas adentro de la cancha salgan bien. Y aparte él ya conocía a varios de ustedes de la época de intermedia, como que reacomodó las piezas en el lugar adecuado, la premisa de sacar resultados hizo que se dé esa motivación especial, insisto con esto, por el conocimiento que ya tenía con varios de ustedes de dirigirlos en intermedia. Sí, tal cual. Bueno, desde que llegó empezó a probar el equipo más o menos la base que tenía él en intermedia
Y creo que hoy estamos jugando, si no me equivoco, en cancha 9 jugadores de los que estuvimos en intermedia. Sí, y hasta incluso, por ejemplo, a Barreto le dio otro puesto, otro funcionamiento en estos partidos, Guillermo, y la verdad que está cumpliendo muy bien allí de volante central. Sí, así mismo, Junior es un gran jugador que, bueno, te puede cumplir la doble función esa de jugar de central, de jugar en el medio, y bueno, gracias a Dios, Loro fue inteligente en los partidos y supo cuándo lo necesitábamos en el medio y cuándo necesitábamos, bueno, ahí de central, como en el partido de ayer. Bueno, Guillermo, agradecidos por este contacto, atentos a lo que pase el martes, porque ganando sin depender de nada ya General se salva. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a usted. Así, Guillermo Auché, jugador de General Caballero de Mallorquín, ayer ganó, está a una victoria, 2 puntos en realidad necesita para salvarse, y si gana los próximos partidos puede meterse incluso en Copa Sudamericana. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Norman Ríos, presidente del Trinense, ¿cómo te va, Norman? Comandante, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, el campeonato arranca el 27, te dijeron 27 de enero hasta ahora. Así mismo, estamos de lado. Bueno, contanos la planificación de lo que viene el Trinense para primera. Y bueno, justo estamos en reunión ahora con el profe, con Johnny. Johnny está por Argentina, con una serie de reuniones ya para ver qué opciones tenemos allá para traer a Paraguay. Y a nivel local, todavía en negociaciones con los nuestros, los jugadores de la casa, tratando de cerrar a todo ello y ya viendo también observando un par de jugadores de otro equipo de primera que serían los refuerzos. Es decir, Jonathan Santana está viendo jugadores en la Argentina que podrían jugar en Trinense. Eso es lo que decís, Norman. Así mismo, comandante. Él se fue allá, está hace una semana haciendo un recorrido por varios clubes que tiene amigos ahí por todos lados y para nosotros es muy importante por varios motivos poder contar también con jugadores de afuera. Y bueno, él está ya un poco viendo qué opciones tenemos a mano. Y cuando habla se habla de cantidad, está puntual el tema para algunos puestos, el tema de los extranjeros. ¿Cómo manejas eso, Norman? Sí, bueno, el cupo de los extranjeros es lo que nos limita, ¿verdad? Aparte que nosotros, lógicamente, tenemos una fuerte tendencia de apoyar el fútbol paraguayo y los jugadores paraguayos. Entonces, dentro de eso que estamos viendo allá, son jugadores que tienen algún familiar paraguayo, que estén en algún club jugando, no te digo en la primera, pero que esté cerca de la primera en la reserva de clubes importantes de allá, y también chicos para la formativa, que de repente tengan parientes por acá, que nosotros vamos a darle alguna herramienta a nivel local y que estén próximos a servirle al club. Manejando el presupuesto en primera división, y totalmente contrario a lo de la intermedia, mucho mayor a través de la televisión, y eso colabora mucho en las intenciones que tenés como presidente del Trinense, Norma. Así mismo, pero a tener en cuenta de que también es casi el doble, ¿verdad? Vos tenés 7 meses de torneo en la intermedia, acá tenés 13, ¿verdad? Me refiero, por lo menos cuando vos pasás de intermedia a la primera, vos no estás en ritmo, vos tenés que arrancar por lo menos 45 días antes de que inicie el torneo, entonces tenés 13 meses y medio y tenés que descontarle el premio por ascenso, tenés que descontar la infraestructura, entonces no es que contás mensualmente con demasiada más plata que en la intermedia, por lo menos no en el caso de Trinense. Entonces un poco también por eso estamos buscando todas esas herramientas que nos puedan posibilitar tener jugadores
con quienes podamos cumplir nosotros como institución. Presidente, le consulto por un jugador específico que generaba expectativa pero no pudo jugar con ustedes porque se lesionó antes de iniciar el campeonato el año pasado, o sea, este año. Guillermo Beltrán, ¿él está en los planes para el 2023 o al estar recuperado o no formaría parte de Trinidense en primera división? Memo realmente dio su aporte muy importante fuera de la cancha para con nosotros. Eso no se puede discutir. La verdad que él se comportó como todo un señor. Lastimosamente pasamos por lo de su lesión. Él ya está cerca de estar recuperado. Tuvo una intervención nuevamente hace creo que 30 días. Tuvo que ser intervenido de vuelta por una pequeñez que tuvo. Yo no soy doctor, no te puedo decir la parte científica, pero él está todavía en periodo de recuperación y por lo que tengo entendido no es una cosa de un día para el otro, pero sí, se está evaluando su caso, ¿verdad? Nosotros le debemos a él el haberse comportado 100% con nosotros y yo calculo que eso va a pesar al momento de la decisión. Buen aporte el que nos daba. Entonces fue intervenido nuevamente y no es el tiempo inicial de recuperación, sino que se amplió. Y lo último de mi parte, al menos pretemporada, aquí en Asunción, van a otra ciudad. ¿Qué tienen planificado para eso? Nosotros siempre hemos hecho la pretemporada ahí en Vista Serrana. Ese lugar es un lugar que conocemos, le conocemos al dueño, conocemos a sus cocineros. Lo que nos preocupa un poco y nos hace dudar es que esta vez la pretemporada no es en marzo, que es un periodo de baja demanda de los hoteles. Nosotros queremos hacer nuestra pretemporada ahí mediados para finales de diciembre, que es temporada alta, por lo tanto tendríamos que ver disponibilidad. De lo contrario, haríamos por Asunción o algunos donde haya más opciones de hoteles, pero siempre ese lugar es la opción 1. Presidente, ¿en qué porcentaje se va a mantener el plantel? ¿En un 90% se puede decir? En un 50%, 52%. O sea que jugadores que fueron parte, porque siempre ocurre eso, de que se logra el ascenso y de repente se les da de baja a varios, pero es un buen porcentaje dentro de todo. Déjame serte más específico. Nosotros tenemos 40 jugadores en el plantel de intermedia. Sobre eso yo me refiero al 52%. Si vos me hablas de los jugadores que tienen más de 2.000 minutos jugados, el 100%. Muy bien, Norman, un saludo al aire. Estamos ahora con Guillermo el Memo Beltrán. Chao, Norman, gracias. Chao, abrazo. Igualmente, Norman Ríos, presidente del Trinidense. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo anda, Guillermo? Hola, Arturo, un saludo para vos, para todos en la mesa. Bueno, contanos, ¿qué pasa con vos? ¿Cómo estás? Contanos. Bien, acá en una etapa ya prácticamente la última en la recuperación. Estaba escuchando la entrevista al presidente a Norman y fue así como te dijo. Yo tuve una intervención, una artroscopía hace unos meses, un mes y medio más o menos. Y estoy en esa etapa donde estoy fortaleciendo bien la pierna también. ¿Y cuál es el futuro? Vamos a suponer que superada la etapa esta de recuperación. ¿Qué pensás de futuro, Memo? Y estamos en espera a ver qué decisión también toma, en este caso, la directiva de Trinidense. De mi parte, obviamente, me gustaría continuar ahí porque no tuve la posibilidad de jugar, pero quiero y tengo ganas de jugar en Trinidense por cómo se comportaron conmigo, cómo fue el trato hacia mi persona como jugador y como profesional, porque la verdad que lo que Trinidense se propuso lo consiguió y está también muy bien estructurado, muy bien manejado, y uno tiene ganas de trabajar de esta manera, ¿verdad? Entonces mi idea es poder continuar, pero obviamente la decisión la tienen ellos. Claro, y muy también en tu expresión y la que habla Norman Rier, es cuestión de hablar, charlar y ver el futuro donde vos tenés ganas, y hay que ver cuál va a ser la posición del Trinidense. Lo mejor para vos, queríamos saber cómo estaba. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias, Arturo, un saludo para todos y que sigan los equipos. Gracias, Guillermo Memo Beltrán. Todos los miércoles al realizar tus compras en Punto Farm, pagando con la tarjeta de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos hoy miércoles en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y registro vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y al dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 kilómetro y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en la suavidad y calidad de un Somier Super Espuma. Así se siente. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma. Con el super descuento del 35% hasta agotar stock. En los productos de Titanium Renovate, Imperial o Sublime, escribinos al 0974 20 20 25 o visítanos en nuestras tiendas de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Vamos con el repaso de los partidos. Tendremos a partir del domingo, lunes y martes, fecha 21. Libertad Guaireña a las 17 del domingo. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Más de repaso el día domingo, Guaraní Tacuaré a las 19:30 el domingo. De este control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Your ama como vos. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellaram 751 Casi Cupecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El día lunes a las 19:30, Cerro Porteño Resistencia. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de repaso de partidos el martes. 3 partidos en el horario de 19:30. 12 de octubre, General Caballero en Itagua. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR de los cajeros de la red Infonet, todo desde Visión Digital y en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente. Además, te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. Más de repaso de juego, Sol de América en el Defensores va a recibir a Olimpia. Sol Olimpia en el Defensores 19:30 el martes. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Nacional Ameliano 19:30 el martes.
En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamax, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamax, una herramienta más en su obra. Así es, repaso de partidos. Nacional Ameliano 19:30, Sol de América Olimpia igualmente 19:30 ese martes. Mismo horario para 12 de octubre, General Caballero. 3 partidos en el mismo horario el martes. Para la previa, las de Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Panchos o Pizza juega con todo. Lácteos, La Paradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Paradera en presentación de 450 gramos. La Paradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.pirega. Rumbos, toda la vida con vos. Hagamos de cuenta y no hay expresión de deseo que sea Nacional el campeón de la Copa Paraguay. Ya tiene presencia en Copa Libertadores de América. Deja una plaza, es por el acumulativo. Porque Ameliano, si es que desciende, no puede jugar. Sí, baja hasta el tercero. Y el tercero hay que ver cómo termina Guaraní en el acumulativo. Porque si Guaraní queda fuera de los 7 en el acumulativo, sí le sirve el partido Vuelvo de a tercer preguntar puesto. otra vez en la mesa. Suponte que Nacional sea campeón. Ya aseguró Copa Libertadores. Sí. Se puede creer que Ameliano, como vicecampeón, puede ir a la Sudamericana. ¿No va? No, Ameliano no puede. No puede. Tiene que ser aún no bajando. Si es que se salva del descenso, sí va a la Sudamericana. Pero hoy el tema de Ameliano es muy difícil. Sí. Que deja una plaza ahí. Sí. Es lo que digo. Que va al tercero de la Copa Paraguay. Que ¿Y quién es? tienen que jugar tercer puesto Guaraní y Tembetarí. Si Guaraní ya está clasificado a Copa Sudamericana, No hace ese partido falta. es intrascendente. Si es que no está Ahí juega va al con octavo. Tembetarí, va al tercero ubicado. Exactamente. Y es una posibilidad para Tembetarí, por ejemplo. Así es. Y así como juega Guaraní. Pero Tembetarí no puede clasificar. Solo a Guaraní le sirve ese tercer puesto. Tembetarí juega por cumplir. Tiene que ser ¿Para qué va a jugar? No, y porque tiene que cumplir. ¿Para tercer qué? puesto, porque está en el reglamento. Y no el tercer juega. puesto se Por tiene que todos jugar. juveniles. No, y sí, ya. Guaraní también puede poner todos juveniles y ya clasifica a ¿Y Sudamericana. para qué van a jugar? Y es que Guaraní todavía no aseguró acumulativo. Ese es el Volvemos a tema. hablar porque quiero aprender. Importante siempre preguntar. Nacional logra el título, por ejemplo. Ameliano, descendido, no juega. Tiene que ser campeón, sí o sí. Exactamente. Van y buscan quién entró tercero y aparece en Guaraní y Tembetarí. Que tiene que jugarse la próxima semana el tercer puesto. ¿Por qué no jugaría Tembetarí? Y a Tembetarí ya no le sirve porque no puede clasificar por ser un equipo de ascenso. Al ser tercer puesto no Quiere puede decir que clasificar. no tiene poco valor. Va a convertirse definitivamente en un partido sin valor si es que Guaraní este fin de semana clasifica a Copa Sí, Sudamericana. gana su Si le partido. gana ¿Y Tacuarí para qué van a clasifica. jugar? Y tiene que jugar porque está en el reglamento. Van por el honor que... Sí, pero para nada. Amistoso. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.pirega. Rumbos, toda la vida con vos. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares. Por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Eusebio y Bartolomé Las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.pirega. Bancopp, 10 años sin parar. Sí, 100 millones. Y el último de 50. 50, Copa Paraguay tiene 600 millones, 250, 100 y 50. Sí. Ese es el premio de la Copa Paraguay. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues Chopé Quitadol. Tener todo lo de propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Monteú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y
y Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet en todo el país sin necesidad de tener una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Pobló contra Palmeiras con quién? Palmeiras Fortaleza. Y gana y es campeón. Gana y es campeón. ¿Cuántas fechas faltan? Y faltan 3 en Brasil. Pero saca una ventaja misma contra el resto. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón, comprando pechunagues de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta mañana tenemos tiempo de sumar a encontrar los pechunagues en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. 1338. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Están en sintonía Alberto Pessoa, Rubén Torales, Gabriel y José Sino. Saludo para ellos. En Paraguay, Pereira, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano y en Ciudad del Este, Encarnación, Córdoba, Oviedo y Santa Rita. Pereira, el centro del neumático. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y con el método Te Pago tenés 15% de descuento adicional. Haz tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. 1340. En Tupi vas a encontrar el showroom más variado del país. Sobre Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 o en redes sociales. Y atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Minga, Guazú, porque todas tus compras tienen envío gratis. Y no te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150X LT, más de 100 premios. La gente sabe. Más reporte de sintonía del otro lado, Diego Romero. Igualmente está en sintonía de reporteros gráficos. Hoy enfrenta a Fútbol a lo Grande. En el torneo cuartos de final del Círculo. Saluda a los muchachos de reporteros. Y hoy es mano a mano ya, cuartos de final. Víctor Villalba. Víctor Villalba, el presidente técnico jugador. Jesús Acebal. Jesús Acebal el arquero. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 093-3431-11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricantes del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan de LS Motors S.A. Conócenos más ingresando de lsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamor, regala Bemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quinto, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras.
Kenton está de Black Friday. Todo el mes de noviembre, grandes ofertas y demás. Con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo con tu Kenton. Tenés el tanque lleno. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Checomar, respaldo total. Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Bueno, hora 13:42. Ya viste la colección de autitos de Shell, cargando 150.000 en Shell V-Power y más 50.000 guaraníes. Puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular, además de todas tus cargas. Por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. Participa de la promo para conocer al país ganador del mundial, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Ardo, Moulinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa y mucho más en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura desde 200.000 guaraníes en ngosaica.com.py y ya estás participando. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. 13:43. Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @SismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Con CNT los sueños se cumplen. Explotaron el grandioso y el poderoso, el Tesla Model 3, 1.800 millones, un departamento más el Subaru STI ya tienen dueño. CNT, pedí CNT, Che por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra solo gratis. En el sorteo final, una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com. 13:44. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Así, movimiento iMóvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguiros en redes sociales como @LuomoPY. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Coca-Cola, la magia de creer. ¿Qué pasa, Roque Cudilla? ¿Por qué eso estás desconfiado, Roque? No, Arturo, yo no. Es una percepción que tengo, soy un mal pensamiento, no, Arturo, pero no pasa nada. Él continúa y yo nomás siempre defiendo, te hablo en forma personal, porque no es institucional, porque existe el vocero nacional y yo, porque por la amistad que tenemos, te contesto y te voy a decir, yo nomás también hago lo que ellos hacen. Llorar. ¿Eh? Y llorar. ¿Quién llora? No. Y yo, nosotros no vamos a jugar en todas las canchas. Nunca se nos cambia la cancha. A algunos se nos cambia las canchas, no se va a jugar cancha de River. No, mira, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza. Por eso nomás digo, estoy diciendo. ¿Y del partido ayer qué es lo que está diciendo? Y me comentaron nomás, yo no he visto, y por eso yo no he visto y no voy a opinar sobre algo que no he visto. ¿Y qué te dijeron? Pero me comentaron que la expulsión de Garay, el Río Rojas, pues viene expulsado, ¿verdad? Y la expulsión de Garay no merecía la expulsión, que con una amarilla se solucionaba eso. Y como Sol se juega cosas importantes, entonces dije que me pareció raro que un partido tan importante que va a tener Sol contra Olimpia se le expulse 2 jugadores. Pero yo te digo bien, no he visto, a mí me contaron, yo estoy opinando sobre algo, por eso te digo, puedo equivocarme. Que quieren restar posibilidad solo para medir la Olimpia. Y mira, no, es que el resto, es que es Sol es como nosotros, también tiene un plantel corto, todas esas cosas, y enfrentarle a Olimpia. Que se está jugando a favor de Olimpia. No.
No vaya a pensar eso. No. Aclaremos. Yo quería que Sol de América juegue con toda su potencia un partido importante contra Olimpia. No vaya a decirme que soy kirchnerero que peco por los resultados, tampoco. No. Nosotros dependemos nosotros mismos. Nacional depende de Nacional. Nacional depende de Nacional. ¿Qué culpa tiene? Sí, por eso te estoy explicando. Dependemos de nosotros mismos y tenemos 3 finales. Pero vos estás diciendo, vos en tu mente te contaron, crees que se juega a favor de Olimpia para que Olimpia sea campeón, ¿veo? Y prácticamente es lo que me dijeron, pues yo te digo, no, él va con mala intención. ¿Y con qué intención diciendo? Me preguntaban tu colega qué pensaba. Y eso fue, yo contesté, pues a mí es rarísimo, le dije. ¿Qué es lo que es raro? Y mira, Arturo, es así como yo estoy pensando ahora, y que no se toma mal, porque no quiero tener problemas con instituciones de Olimpia y Sol de América. Bueno, está claro. Sí, ¿qué pensás? Yo pienso que Sol de América en su cancha iba a rendir más, o sea que iba y tiene por el éxito deportivo, no el éxito económico, pero también está el éxito económico y el éxito deportivo en otro lado, ¿verdad? Que puede darse, pero yo me parece que Sol de América fue donde tenía más chances en su cancha. Pero eso esa decisión ya fue tomada antes que del partido, de ahora. Y por eso te digo. ¿A vos crees que le lleva? Porque para tu mente, ¿por qué va al Defensores? ¿Donde se va a sentir más cómoda Olimpia? Para recaudar más. ¿Y es un delito eso? No, es un delito. Yo, por eso te estoy diciendo, yo puedo perfeccionar mal, ¿verdad? Para mí en este momento es más importante el éxito deportivo para Sol de América. Eso es lo más lo que yo puedo equivocarme, Arturo. Pero no tengo la razón. Ayer decía una cosa, hoy decía otra, hoy decía hablar de la bruja, que la bruja hay. Soltar todo lo que está pensando Roque, soltar todo lo que está pensando. Si está diciendo que va al Defensores, no juega en su cancha, ¿qué pasa, Roque? A la expulsión, 2 expulsados, ¿qué pasa? Y bueno, amigo, y vos debes tener lectura comprensiva. Ya me está sacando y te estoy diciendo bien que ese es mi pensamiento de forma personal. Y siempre acá existe 2 clubes, Arturo. Olimpia, Cerro Olimpia. El resto no somos rellenos. Vamos a partir de esa base. Lo que nosotros llegamos, hasta el mismo Villano dice que no vamos a salir campeón, que está en su derecho. Nosotros no somos una piedra en el zapato de ellos. Vamos, Arturo. Usted mismo de la prensa, Arturo, y no vaya a enojarse con ti así de frente también. Ustedes venden más con Cerro Olimpia que con Nacional. No somos una etapa de diario. ¿Por qué te anda con dedicatoria, Roque, un tipo como vos? Porque es que algún día tiene que decírsela acá algo a Arturo. Por eso acá siempre nos callamos, no decimos nada en este país. Por eso este país está así, en todos los ámbitos. Pero nosotros no tenemos la culpa que el 90% de la población es pelana. No tenés la culpa, pero vos me estás diciendo que te estoy diciendo lo que estoy pensando. Roque, ¿qué te pasa? El 90% de la población se reparte en Olimpia, Cerro Olimpia. ¿O tenés alguna duda? No, y por eso te digo, y lo que hacemos el campeonato, lo que pero nadie echa de menos a nadie echa de menos a nadie, no se trata. Pero ¿qué te pasa, Roque? Lleva Sol de América al Defensores para favorecer la Olimpia, veo. Y mira, yo pienso que sí será. Yo pienso que sí, porque ahí va a tener más chance Olimpia con su público más. Y Sol de América. Pero Sudamérica está peleando la permanencia y está peleando Sudamericana. Y ojalá me equivoque, Arturo, pero mi pensamiento es que Sol tenía más chance en su cancha, conoce su campo de juego. No, porque ahí. Sudamérica no tiene la culpa que Nacional no le haya ganado a Tacuaré. Pero no pasa, ¿por qué vos me cambiás de tema, Arturo? No tiene nada que ver esta cuadrilla. Pero vos crees que si Nacional ganaba, vos ibas a hacer tu discurso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te decir?
¿Por qué te iba a decir, amigo? Y déjame pensar lo que yo quiero, hoy no conocemos. Sí, Olimpia es gran favorito a ganar el campeonato, ¿sí o no? Sí. ¿Sacó ventaja sobre Nacional? Sí. ¿Olimpia tiene la culpa sobre América que ustedes hayan perdido con Tacuaré? No tienen la culpa, pero Boño, Arturo, más o menos decir que por culpa que perdimos con Tacuaré, algo así. Yo te iba a decir, todo, tío, aunque salimos campeón, te iba a decir. Te voy a decir, y algún día te voy a tocar también el tema de las canchas, eso que se jugaba en otra parte. No. Te voy a decir una cosa, Roque. Espera, Roque. ¿Vos sabías que cuando Nacional salió de su cancha y hizo un partido en el Defensores, fueron las preferencias más caras las que cobró Nacional en ese momento? Y fue por taquilla, fue por recaudación. ¿Cuántas veces Nacional salió de su campo para buscar recaudación? Arturo, nosotros siempre salimos contra Cerro y Olimpia, es cierto lo que decís, salimos contra Cerro y Olimpia, pero no recaudamos con nosotros, siempre llovía, estaba mal el otro equipo, no se iban. Así no es. No, pero me parece Arturo, ¿sabes qué, Arturo? Me parece que vos llevás a otra rama. Yo te estoy escuchando a vos y vos decís que el árbitro le echó injustificadamente a los dos, a uno de ellos, a Garay. Mira, yo te vuelvo a decir, lo de Río Roja está bien depurado. Lo de Garay se subió una amarilla. Es mi forma de ver. Si Nacional le ganaba a Tacuarembó, así no iba a hablarlo. Te firmo. Iba a hablarte, iba a decir que salimos campeón contra todos los pronósticos. ¿Por qué andar con dedicatoria? ¿Qué sí que si Nacional es campeón es contra todos los pronósticos, contra los periodistas, contra todo el país? No es contra, bueno, prácticamente el 90% no es Cerro y Olimpia y nosotros conocemos los planes de nadie, salimos campeón. Pero qué culpa tenés, pero qué. Acá es Cerro, Olimpia, pero Cerro, el 90% de Olimpia, Cerro, Olimpia, Roca, se salía a la calle y preguntaba. Sí, está bien, pero los otros clubes no existimos. Claro que existen, pero evidentemente, claro que estamos hablando de los equipos de hinchas y de convocatoria. Yo te digo nomás, vos le dedicás más tiempo a Cerro y Olimpia. A Libertad, a Guaraní, eso poco será. Y sí, así es. Un día, a Humberto Rubín le dije a mi querido hermano cuando un día me reprochó. ¿Serio? Yo no te digo de frente, porque yo no soy un tipo que así de frente. Y si me equivoco, te voy a pedir disculpas, perdón, porque no es mi intención ser malintencionado. Yo te digo lo que yo pienso y digo, escucha, Libertad, 22 campeonatos tiene, nadie se acuerda ahora, está más que esta. Guaraní está pasando más o menos, nadie se acuerda. ¿Cómo cobrar? ¿No te parece? Porque hay que ser equitativo. Pero claro que somos... ¿Cuántos años estamos en esta situación? Bueno, Roque, ahora echar la culpa a Sol. No, yo no le he hecho la culpa. Aclarar eso, no he hecho la culpa a nadie y nada. Solamente mi pensamiento es malo y raro. Y yo soy el problema, no son ellos. Quiero que aclare bien eso. Es una opinión personal. Es una opinión personal de Roque Cubilla y no del institucional de Nacional. Es tu pensamiento. Así mismo, Arturo, porque yo no tengo la autorización de mi compañero para decir, yo te hablo en forma personal y te atiendo en honor de la amistad, porque yo le hablé, porque me llamó Julio y me llamó Bruno, pues yo no solo he hablado así. Sí. Y me llamó y me dijo qué yo pensaba, y ese es mi pensamiento, Arturo. Puedo equivocarme, Arturo, pero sin mala intención. Bueno, seguiremos hablando. Gracias, Roque, muy amable, gracias. Vamos, Arturo. Gracias. Entonces nos estamos yendo. Desfiló en toda la radio. Sí, expresando su postura personal. Entonces nos sumamos nosotros también a los otros, porque desatender lo que dice, queríamos saber en su propia voz. Sí, es personal, pero hasta colectiva diría, porque yo noté eso en el reclamo de los hinchas Nacional. Muchos tienen ese pensamiento de que hay como una especie de persecución. Pero a Rodrigo Roja, por favor. Y que el 90% de este país, Olimpia, Cerro, Olimpia, es así. Es así. Olimpia, Cerro, Olimpia, se lleva el 90%. Ahora el Eugenio vuelve a la primera. Tiene. Los hinchas de Guaraní no desaparecen. En hinchada tiene Guaraní. Pero lo que van son Olimpia, Cerro, Olimpia. Así se mide la historia.
Pero es que uno, ¿qué es lo que digo? Que vamos a favor de Olimpia, pero. Y entre Somos líneas rellenos hay que los demás. entender eso. El resto que somos todo el rellenos, mundo nadie le sabe hace que caso, pero nadie le la quita piedra mérito a en los la zapatos. enorme campaña que está haciendo Nacional. Pero nadie, y puede ser campeón nacional. Claro. Claro que puede ser campeón nacional, ¿por qué no? Si depende de sí mismo. Sí, gana los 2 partidos. Y es se campeón. consagra. El campeón y Y la con toda la academia de la nacional. ley. Ya ha terminado. Y Políticamente tiene con ahora, que si tiene Nacional es con que campeón, nos eso. van a dedicar a ustedes lo que nos dieron Nacional, ¿vio? Sí, porque ya andan Y dedicando bueno, la victoria. bueno, ya nos vamos, ya llegamos alta, gracias. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Hoy somos 2 y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo que tú sientes. Y aunque las malas lenguas lo lamenten, si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia, Monumental. AM 1080 es Radio Futuro. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 21 grados. La Policía